Suscríbete a la Panterita. Intensamente. Cooperativa Medalla Milagrosa. Agua tónica de la costa. Hacelo a tu manera, pero hacelo con tónica de la costa. Shopping del Sol. Arete, donde da gusto comprar. Energy. Energía de calidad al precio justo. Reintex. Para sus marcas Leopard y Jack. Edis Educativa. Educación que transforma. Costanera Sur. Construye. TIC SA. Fenomax. Expertos en vitaminas y suplementos. Meyer Lab, 30 años de grandes resultados. La nueva MUX de Isuzu. Apostala. Pronto Doc, el alimento ideal para tu mascota. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Fideos Federal, expertos en pastas. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el... A la audiencia de ABC, Cardinal de ABC TV, muy buenos días. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? Fabio, ¿cómo estás? Bien, buenos días, Federico. Ahí con Obi, con Montefilpo, primera fecha ya completa, mañana arranca la segunda fecha. Yo decía, bueno, en una parte el tema Sub-19, no hubo grandes desplantes, eso que vos digas, pobre chico. Pero fíjate que afectó al desarrollo de los partidos. Sí. La parte buena me parece lo que ocurrió en el primer partido de Resistencia, cuando... hay tantos Quintana, ¿no? Pero el hermano de Huguito Quintana entra para reemplazar a Bustos. Vos sabés que me metieron la duda ahora los compañeros, Dani. ¿En qué sentido? No, y que aparentemente no ha cumplido con la regla. ¿Quién? Pero, ¿Quintana? Quintana. Pero él no tiene 19 años. Estamos Categoría viendo. 2003. Estamos viendo justamente... ¿Cuándo te nació la duda? Y ahora estábamos conversando con los compañeros y me dijeron Resistencia no puso el Sub-19 cuando yo justamente estaba también con esa situación. Pero se le preguntó a Tiburón. Pero eso puede ser un partido que vos no pongas el No, ya sé, ¿verdad? claro, pero yo colocaba en el tema de, fíjate que el cambio es porque el titular, que no era juvenil, estuvo a punto de ser expulsado. Sí, estaba muy cerca. Después el caso que recorrió por lo emotivo, el chico de Nacional. Pero después vos ves el caso de Olimpia, el hijo de Animal, por ejemplo, retrasó el desarrollo. ¿Se pero entiende? Jugó mucho. No, claro, pero el famoso... No hubo bullying futbolístico, el tema de... A lo que voy es, yo no creo que mañana juegue. No, ¿Se entiende, mañana, verdad? Lo que tengo que hacer es que mañana no va a jugar... Por eso. Y además, Johnny me decía que capaz que ni un Sub-19 juega mañana, atendiendo la importancia. Y ayer... algo que se puede hacer, porque al ser minuto no es todos los partidos. ¿Qué tal, Bruno? Bien, Federico. Hola, Fabio, Dani, a la audiencia, muy buenas tardes. Morel... Creo que fue uno de los pocos Sub-19 que anduvo bien, el de Nacional. No, bueno, Morel... El famoso gol de... Para mí Quintana, el Quintana de Resistencia, el hermano de Hugo. Cuando digo el Quintana de Olimpia, es el hijo de Víctor, porque los dos creo que se llaman Sebastián. Y fíjate, ayer 12 de octubre... A Morel que le dedica el gol a su mamá o a alguien. A su mamá, que está ahí, ¿verdad? a su mamá. Sí, Este es el gol que estamos viendo. Y el otro que es Sub-19... ¿Y él hizo el pase para el primer gol? Entre 19 y 20 años está el Romeo, el de Guaraní, que anduvo bien. Pero pero él no está por el reglamento. No, ya sé, pero por eso te decía, entre 19 y 20 años está él. Sí, pero por eso, él no entra en el reglamento. Fabio metió la duda por lo de Quintana. Él ya Guaraní, jugó, de hecho, el torneo pasado, Romeo. Sí. Y lo hizo muy bien y le robó el puesto inclusive a Marcelo González. Claro, Guaraní tiene a dos del reglamento que jugaron de titular en la cancha Olimpia, que fueron Adorno y Matías Segovia. Al haber cambio de Miño por Adorno, Guaraní, por ejemplo, metió 90 minutos, que igual, o sea, Adorno no jugó por el reglamento, Adorno jugó porque Guaraní no tiene otro delantero. ¿Y el de Olimpia qué te pareció? Que el famoso cumplió, pero el mejor ejemplo, mañana no va a aparecer. No, es que mañana ni en Libertad no creo que aparezca ninguno. No, Libertad puede aparecer si Diego Gómez es el nuevo titular. Diego no, Gómez, por sí, eso. Diego Gómez aparte de titular, claro. Y ahí está, ¿viste cómo cuando llega el partido es más fuerte? El técnico te dice... ¿Y en Cerro? Y en Cerro fue Ovelar. Y ayer bien lo la explicó actuación Chiqui. de Ovelar fue muy buena. Ayer lo resaltó el propio Arce, ¿verdad? Y dijo el mismo argumento que sí. dijimos en transmisión, Federico Bruno, que dijo... Si era por rendimiento, él tenía que seguir, pero es por físico. Ahí es donde te cae la ficha. Sí, hasta claro. los 60 minutos aguanta. No le fue bien al chico de 12 de octubre, el acompañante del Loco. Ahí tenés el otro ejemplo. Él estuvo muy parecido a un jugador que vimos hace poco jugar contra... al que puso Julio Cáceres contra Cerro en el Clásico. Ayala, Elías Ayala. Sí. Fuerte, con un
futuro que puede ser provisorio, pero sí manejar los conceptos de cómo poner el cuerpo y todas esas cosas que en primera división son básicas. Ahora iba siempre al choque, perdía. El otro para me destacar. desagradó el del 12 de octubre. Pero da ventaja. Me pareció que era mucha ventaja. Por eso, o sea, esa es la otra parte del reglamento, Bruno. O sea, volvemos a que vemos partidos donde los técnicos hacen porque es el reglamento. Robert Pereira en la conferencia estuvo a punto de decir, bueno, esta es cosa de los dirigentes y qué es lo que quiere que haga, porque además dice, él ahora va a ir aprendiendo, porque en su categoría, dio a entender que en su categoría es un crack, pero esto es primera, le falta y se notó en el segundo tiempo cuando salió. Imagínate el movimiento que se da, se va Fernández, que era extremo izquierdo, se va a parar detrás del loco, y entra Nelson Sanabria a la izquierda, y 12 de octubre fue un equipo que fabricó por abajo, no con los centros, situaciones muy claras frente a Llano. Yo creo que vuelve ese torneo donde algunos van a tener que dar ventaja, y cuando hay partidos importantes no van a poner. El otro para destacar es Iván Almeida, que lo puso a Luis Martínez en la saga, lo cubrió bien con Cabral a la derecha y con Medio Arerio a la izquierda. Sí. Puso un líbero ahí y jugó los 90 minutos. Luis Martínez, es jugador de Olimpia, uno de los cedidos. Vamos a las repercusiones, Fabio. Olimpia Adelante. Guaraní, Richard Ortiz, Julio César Cáceres, el hincha opina. Aprovechamos el tiempo al aire en la televisión, por favor. Borrón y cuenta nueva, y hoy era ganar era, y bueno, ganamos por suerte y bueno, contento por eso. Bueno, al principio capaz creo que nos apuramos un poco, nos agarramos la pelota, pero bueno, después del gol creo que supimos manejar un poquito más el tiempo y bueno, el segundo tiempo ya es otro partido. Este torneo hay que apuntar en lo más alto, vamos a trabajar todo lo posible para llegar a campeonar. Y eso es la idea es entrar a traer la copa como sea, porque como te dije, nos duele muchísimo cómo nos eliminamos, pero bueno, ya está eso. Ahora a trabajar y pensar lo que viene. No realizamos el partido como nosotros habíamos querido hacer, ¿verdad? Fue un partido, la verdad que difícil, el rival también fue muy intenso, con muy buenos jugadores, pero lo más importante siempre es dejar los 3 puntos en casa. Bueno, creo que estábamos también con la mente en revertir también lo que pasó también en los últimos partidos, pero nos faltó esa entrega en el equipo, intentó, solamente que erramos un poquitito el camino, como dije recién, de lo que habíamos planificado, de lo que nos encaja mejor, pero siempre el llegar a los goles es importante, da confianza al equipo y lo terminamos bien. Ojalá que siga así Cerro y que llegue hasta el final, porque está empezando perdiendo Libertad y... Guaraní, buen equipo, pero Olimpia está bien. Olimpia creo que va a pelear el campeonato. Esperemos que se venga los goles del Poeta y de Hugo. Me gustó cómo jugó Hugo. ¿Hugo jugó bien? Sí, también Alan también jugó muy bien. ¿Lindo gol de Walter? Lindo gol. Me gustó Olimpia. Este es el camino para ganar la clausura. Sí, recuperándonos, levantándonos la ceniza como siempre. Sí, más o menos, no tanto, no tanto. Bruno Pom, si Olimpia perdía, ¿quién iba a ser la figura? Olveira también, ¿verdad? Excelente partido Olimpia, fue un partido bastante diferente en relación a lo que fue en Brasil. Esperemos que contra el Libertad podamos sacar una victoria. Olimpia, ganamos, gracias a Dios. Estoy feliz. Jugó bien el equipo. Bien Olimpia. Muy bien, excelente. Muy bien, empezamos con el pie derecho este campeonato. Y primer tiempo estuvo un poco complicado, después en el segundo tiempo con la entrada de Huguito Fernández mejoramos mucho. Nunca abandona el hincha de Olimpia, nunca, vamos, este es el comienzo. Libertad, tu turno Libertad. Vamos Olimpia. Bueno, va a ser el primer partido de este segundo campeonato. Bueno, Olimpia cumplió, faltan ajustar algunos detalles, pero en fin, se ganó bien, ¿eh? Vos tenés que decir algo. ¡Vamos Olimpia! Muchas gracias. Listo que palme. Bueno, ahí están las repercusiones de lo que pasaba con Olimpia. Vamos ahora lo que continúa con lo del Cerro Porteño 12 de octubre. Alan Rodríguez, Francisco Chiqui Arce, un momento muy emotivo en lo previo. El hincha Opina ganó también Cerro Porteño. El único que tropezó Libertad entre los favoritos, ¿verdad? Libertad que cayó ante Ameliano. Vamos, aprovechemos el tiempo al aire. Alan Rodríguez, Chiqui Arce y el hincha Opina. Era importante arrancar ganando. Como te dije, teníamos que ganar de cualquier forma por lo que venimos pasando. Era importante ganar y gracias a Dios se pudo. Nos marcaron 1-0, gracias a Dios pues nos despertamos y pudimos revertir rápido. No, yo estoy enfocado en Cerro, en lo que es Cerro, estoy metido, tenemos que salir campeones y de lo demás se encarga mi empresario. De que es una mención, un reconocimiento, me parece
de la asociación, especialmente para nosotros, para mí, siendo su padre. Pero como recordatorio, igual yo lo extraño todos los días, todos los minutos, todos los segundos. Por eso hoy no quise participar de la primera parte. Después en otro momento me pidieron hacer el puntapié, que no quería hacer ni eso. Porque sabía que me iba a costar y no quería no exponerme, sino que no quería que me vean así. Pero le pedí fuerza a él para poder hacerlo y me sentí muy bien. Sé que él está, desde donde está disfrutando, porque era muy fanático no solo del club, sino que es su papá. Él no me vio jugar, pero acompañó toda mi carrera desde el inicio como entrenador. Y nada, mañana voy a ir a verlo al cementerio para agradecerle. Ojalá que siga así Cerro y que llegue hasta el final, porque está empezando perdiendo Libertad y ganando Olimpia. Ahora se van a seguir entre los dos, Olimpia y Cerro. El pueblo está feliz, desde luego. No, está empezando todavía Cerro, le falta mucho todavía. Súper bien, guapísimo, excelente partido, excelente. Vamos Cerro, vamos para arriba. Fuerza Cerro, campeón. Muy buen partido Cerro Porteño, muy buen partido. Vamos camino al título, fuerza Cerro. ¡Aguante Cerro! ¡Aguante Cerro! Muy buen triunfo de Cerro Porteño. Empezamos bien el campeonato. Bien, regular. Todavía no estamos calibrando bien. Chiquinetas está calentado los motores. Sí, me pareció un muy buen triunfo, pero les falta hacerlo. Parece que están muy apagados. La verdad que sí, un poco dormido. Yo creo que va a tener que mejorar. Vamos, Cerro todavía, así se comienza de a poquito, pero con buenas letras. Qué malo este equipo de Chiqui, malo. Buen arranque. Siempre ya en la altura, capo. Cerro, vamos. Empezamos. Bueno, esto en cuanto a Cerro Porteño, y lo de Ameliano sorprendió, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Libertad, muchachos? ¿Qué le pasó a Libertad? Y sobre todo sorprendió la frescura, la rapidez, la ambición que tuvo Ameliano, porque Ameliano salió a atacarle a Libertad, no es que especuló, le cedió la iniciativa, fue un equipo protagonista, en donde hizo 2 goles, pero antes de eso... Pero vi que Chena tuvo muchas tapadas, Fabio, también. En el segundo tiempo mejoró Libertad. En el segundo tiempo, porque sí. Fue con todo... 3 tapadas ahí sobre el final, sí. Claves. Esta es la jugada que terminó en el penal que sancionó. Yo no sé cómo el árbitro ya no pitó penal ahí. ¿Por qué recurrir al VAR? Se recuestan directamente al VAR. Ayer en una posición adelantada en el partido de Cerro, de Walter González de Olimpia, donde el asistente no levantó el banderín, ya esperó nomás que el VAR le avise. Vamos, por favor, no tienen que esperar que el VAR nomás le llame. Un asistente que había... me estoy refiriendo a otro que hizo lo mismo para Resistencia de Sudamérica, sí, error. Había tenido un error también ahí, porque había levantado la bandera cuando no había offside en el gol. Aquí el árbitro estaba cerca y sí, algunos se van directo al VAR. Ayer estábamos diciendo, ¿a qué árbitro le dijeron directamente no venga al VAR? No, pasó antes de ayer. Con Alipio Fleiter, Alipio, ¿verdad? Alipio le dijeron expulsarlo sin mirar el VAR. En uno de los partidos que tuvo el juego entre Tacuarí y... Guaireña, se dieron esas cosas de repente, pero por ejemplo lo que pasó en Sudamérica Resistencia, esta jugada de VAR, ha sido importante que participen y que brinde justicia, ¿verdad?, en la sanción de las cosas, como también lo de Walter González, que ya era una cuestión más que milimétrica, métrica, porque estaba a 2 metros adelantado, también fue importante. Estamos con Renato Vita, representante de jugadores. Renato, gusto de saludarte, ¿cómo te va? Renato, ¿me escuchás? Hola, Renato. Bruno, ¿cómo estás? Sí, bien. Ahí te escucho, ¿cómo estás? Excelente. Bueno, contanos un poco para hacer un repaso de la importante cartera de jugadores que representan. Lo de Pulpito Duarte, nuevo capitán de Cerro Porteño, volvió a jugar ayer muy bien. Contanos un poco cómo está su futuro, Renato. Y Pulpito, habíamos traído 2 ofertas a este mercado, las cuales según el pensamiento de Cerro fueron insuficientes. Entonces ahora empezó la competencia, él está siendo capitán, está en un buen momento y bueno, va a jugar ahí y eventualmente si aparezca algo mejor que pueda ser bueno para todos, vamos a presentar al club y vamos a ver cómo va avanzando eso. Hoy en día Cerro me dijo que no, que quiere esperar o que quiere algo mejor y estamos hablando con un Pulpito y le dije que se meta full en los partidos, que aproveche que es capitán y que vamos a ver si aparece algo mejor.
Dos ofertas rechazadas ya por Cerro Porteño. Sí, así es. Ah, mira vos. Y estamos hablando de mercados europeos, centroamericanos, de México, de Brasil, de acá de cerca de la Argentina, ¿de dónde? De la MLS. Una Argentina y otra de México. Y bueno, es normal en esto, ¿verdad? Todos persiguen su interés y lo que hay que intentar encontrar es algo que sea bueno para todos, ¿verdad? El Cerro tiene una cotización, él, que ver si el mercado puede pagar esa cotización. Yo creo que eventualmente vamos a encontrarnos en el medio de eso y va a ser bueno para todos. Y de la Argentina tuvo que haber sido un grande porque el dinero es importante, ¿verdad? Sí, pero fue una compra de un 50%, con lo cual yo entre Cerro no le iba a ser tampoco muy apetecible, ¿verdad? ¿Y del fútbol mexicano? Y hubo una oferta de compra por el 80% y finalmente no nos encontramos. Por ahí nos encontramos en los siguientes días. Vamos. Renato, o sea, hablando mal y pronto, hoy lo más probable es que por el valor, la cotización del jugador, es que vaya a Europa. No, realmente no, hoy no tengo nada firme en Europa. Lo que tuve firme fueron esas dos cosas, y habrá que encontrar algún club que puede ser Europa también, ¿por qué no? Que ha abierto ese mercado, que realmente pueda pagar el monto que quiere Cerro, y así también todas las partes están contentas en un negocio, que es lo que siempre tratamos de buscar nosotros, ¿verdad? Renato, te saluda Fabio. ¿Hasta cuándo tiene contrato Pulpito con Cerro? Pulpito creo que tiene 1 año y medio más o 2 años más. La verdad que no tengo presente exactamente ahora, pero por ahí va. Sí, te preguntaba esto porque, bueno, al tener un contrato todavía extenso, ¿crees que en esta sí se puede poner dura la gente de Cerro, la dirigencia, pero crees que para fin de año puede ya salir la transferencia de Pulpito? Yo creo que si termina este mercado y no se le da la transferencia a él, vamos a sentarnos a hablar, a poner un número ya para diciembre, y vamos a tratar de ponernos con algo que creamos que el mercado pueda pagar por él y que sea factible, ¿verdad? Entonces no veo que vaya a problema, y tampoco le quiero dar mucha vuelta a este tema porque él está en plena competencia. Está cerrado lo de Fabián Balbuena al Corinthians, porque ya veíamos inclusive el posteo oficial. Él viene a préstamo, ¿verdad, Renato? Sí, Bruno, está cerrado. Él viene 1 año a préstamo. Está muy contento. Estuvimos acá unos días en San Pablo con él, y la verdad que la gente y el club le demostró demasiado cariño, y es muy importante él acá en la estructura, para la gente, ídolo, y bueno, le dije que disfrute este año, que trate de ganar todo lo máximo posible y después ver qué pasa, ¿verdad? Renato, ¿no hubo posibilidad de rescindir plenamente el contrato de Fabián en el fútbol ruso? Y no, Bruno, porque él tiene 3 años más ya, ¿verdad? O sea, tenía todo este año y 2 más. El club ruso hizo una inversión importante por él. Hablamos con ellos, tratamos dentro del disenso llegar a un consenso de que era no para 1 año, y después volvería eventualmente allá a cumplir con su contrato. El problema es que, independientemente de la guerra, confortable, tampoco en lo deportivo, por el tema de que no pueden participar en competición europea, iban a jugar la Europa League. Entonces me pareció lo mejor destrabar la situación, tranquilo, 1 añito, y después barajar y dar de nuevo después. Renato, sobre el punto, sí, porque viste que ustedes tienen la protección de la FIFA con la circular que volvieron a renovar para que sea 1 año, pero dentro de 1 año, si el panorama no cambia, o sea, hoy por hoy Rusia es una especie de paria, de lepra, la FIFA misma los echó, estaban a 2 partidos de ir al Mundial. Si no cambia esto contractual y legalmente, ¿ustedes pueden solicitar a que él se quede en Corinthians o ver otros mercados?
porque si no hay viso de solución a largo plazo. Claro, a ver, la circular de FIFA, para hacer un poco de memoria, la primera circular fue por 6 meses, si no me equivoco. Sí. Esta ya es la segunda circular. Por ende, si en un año sigue habiendo un problema ya importante, hay que ver qué circular saca FIFA, ¿verdad? Por ahí extiende un año más, por ahí habla de una rescisión, o sea, eso no podríamos saber todavía, ¿verdad? Nosotros nos basamos en esta circular, que fue la que utilizamos, si bien igual hablamos antes con el club, no es que le notificamos y vinimos, fue dentro de todo consensuado. Bueno, posterior a eso hay que ver qué va pasando, ¿verdad? Ojalá que las cosas se pongan bien. Humanamente uno quiere que una guerra se acabe y todo, y posterior a eso vamos a ver si las cosas se ponen bien o siguen mal, cómo avanzamos este tema de Fabio, ¿verdad? El Flamengo también lo buscó a Fabián Balbuena. Sí, Bruno, también lo buscó pero bueno, realmente él no, te soy sincero, no me permitió negociar con ningún otro equipo de Brasil que no sea Corinthians. Ah, mira vos. O sea, él se siente muy... Es ídolo Corinthians, es tremendo el respeto y el cariño que le tiene la gente de Corinthians, es increíble. Para cerrar, lo de Omar Alderete, ¿cómo está? ¿Está para cerrar ya con Getafe? No, todavía no. Yo ahora estoy viajando y me voy a juntar con él mañana pasado, a gusto allá con él. Y vamos a ver si para esta semana, viernes, sábado, tomamos una decisión. Viste que ya recién se está empezando a mover todo y tenemos varias cosas, no queremos apresurarnos. O sea, hay más ofertas, hay más ofertas para Omar. Sí. Hay más ofertas. No te quiero mentir que sí es una de las posibilidades, pero no es la única. Entonces, independientemente de eso, vamos a tomar un camino que sea lo mejor para él deportiva y económicamente. Para cerrar, Renato, agradeciendo el tiempo, ¿podés decirnos sí o no? Acá nos dicen de muy buena fuente, Talleres y Cruz Azul son los dos equipos, atención Twitty, Talleres y Cruz Azul son los dos equipos que pidieron por Pulpito Duarte. Así es, Bruno. Correcto. Renato, muchos éxitos, muy amable como siempre. Saludos ahí a todos los amigos. Un abrazo. Renato Vitar, representante de jugadores. Confirma entonces estos Talleres y Cruz Azul, los dos equipos que acercaron propuestas. 50% Talleres, no le cierra Cerro, y el Cruz Azul ofreció comprar el 70% de los derechos de Pulpito Duarte. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Yo escuché 70, no sé si dijo 80. 80 dijo por lo de México. Ah, 8, bueno, está bien, yo me puedo equivocar. Bueno, perdón, no dijo lo de México, pero es la deducción que sacamos, porque primero dijo 50% por un lado y 80% por el otro. No, pero después le preguntamos, dijo el primero de la Argentina 50 y el segundo 80. Sí. O sea que no le cierra. Acá lo que me dicen oficialmente, esto también es importante, que Cerro pide $4 millones por Pulpito Duarte. $4 millones. Y rechazaron ya la propuesta de Talleres y de Cruz Azul. Talleres 50% de compra, 80% de compra de Cruz Azul. Y no hay mucha diferencia si vos haces... ¿Cuánto pudo haber ofrecido Cruz Azul? $3 millones y algo por el 80%. No, el 50%. Talleres ofreció la mitad. No, o sea, Talleres, la mitad del pase. Talleres 50. Por eso. ¿Y cuánto pudo haber ofrecido el Cruz Azul? O sea, no llegaron a los 4 millones. A mí me extraña, Cruz Azul tiene dinero, ¿eh? Pero vos fíjate que... Usted que ahora está con otra política, ¿verdad? Pero... En un momento dado dice Renato que a fin de año, viendo si esto no sale nada, absolutamente nada para ahora, que ya es casi imposible, que se va a sentar con la dirigencia del Cerro a hablar de números y acercar una cierta idea de cuál sería una base importante para que pueda ser vendido el jugador. O sea, hay como una cuestión tácita de negociación. Por eso, me acuerdo que se dio con lo de Villasanti, lo de Pica Lucena también estaba en eso, que en la primera el club como que tiene más derecho para decirle no. Pero cuando ya hay un no, hay un segundo no, ahí como que el club dice, bueno, yo te entiendo. Por un lado, entonces se le mejora el contrato, pero después el empresario dice, vamos ya a fijar un precio. Y la próxima fin de año vez quieren poner el... Pero si no pusieron la cláusula de salida,
solamente está a merced de Cerro, decir, sí, bueno, vamos a ponerle un monto. No, pero 4 millones en papeles, por decirte. Claro, pero... Porque viste que, Dani, perdón, seguramente los dirigentes, o sea, cuando la otra vez, de hecho, le preguntamos a Renato Vitar, ustedes ya saben cuánto cuesta Corsino, nosotros ya sabemos, Cerro ya nos transmitió cuánto quiere. Quiere los 4 millones de dólares. Pero de ahí a plasmarlo, a llevarlo eso a un papel, yo no sé si los clubes, si no tienen ya eso presupuestado por escrito, no, normalmente no lo hacen. Pero por eso, no, Bruno, pero cuando hay una negativa ante no sondeo ni interés, ante algo formal, como que, aunque como bien decís, no está escrito ni está obligado el club, hay una especie de, te voy a ceder, te voy a aceptar porque sí, era real, todo jugador quiere irse en el sentido de la mejora económica. Entonces, fíjate, con Villasanti fue así también. Villasanti cuando se va y charlamos con él y con su grupo empresarial también dijo, y la vez anterior cuando no había salido, aquella vez nos reunimos y fijamos el precio y por eso cuando Gremio ya vino ya tenía todo muy claro, era poner ese dinero y se iba. Francisco Morel, ¿cómo te va, Francisco? Buen día. ¿Cómo andamos, será? Muy bien, muy feliz. Qué bueno. Muy contento. Qué bueno, qué bueno. Te lo digo con mucho cariño y respeto lo de Será, no quiero que me tome a mal, pero... no pasa nada. No, pero no quiero ser mal educado ni atrevido. Pero ayer como que generaste muchas sensaciones, uno quedó muy feliz por el gol que marcaste, por la dedicatoria que le hiciste a tu mamá. Bueno, no pudiste aguantar, tuviste que llorar, Francisco, ¿eh? La verdad que sí, no me pude contener, fue un momento muy emocionante para mí, tanto para mí como para mi mamá, mis familiares, y estoy muy feliz, la verdad. ¿De dónde sos, Francisco? Yo soy de Lambaré. ¿Ah, lambareño? Sí. ¿Y vos hace cuánto que estás en Nacional? Yo estoy ahí de los 12 o 13 años. ¿Y en qué escuela de fútbol estuviste antes? Yo empecé en una escuela de fútbol que se llama Los Guaraníes, que está acá cerca de mi casa, es una cancha de arena. Conozco. Después de eso, sí. A los 11 fui a Capitán Figari. Mira vos. Después jugué un partido contra Nacional. Contra Nacional llegué a jugar un partido cuando estaba en Capitán Figari. ¿Amistoso? No, teníamos un torneo así de escuela de fútbol. Y nosotros participábamos también. Y yo tenía un amigo nacional que me dice que el profesor de Nacional quería contar conmigo. Y yo esa semana jugamos un domingo o sábado, era que jugamos contra Nacional. Después él me llama y me dice que me vaya a entrenar con ellos, o sea, que me presente junto al profe y todo eso. Y yo me voy un miércoles en donde entrenaba la Escuela de Fútbol de Nacional, y yo esta semana, o sea, ese domingo yo ya juego ya con Nacional. Fue algo muy increíble también. Qué rápido se dio. Esa semana y ya jugué el torneo con ellos, esa semana. Mira qué rápido. ¿Y cuál es tu apodo, Francisco? ¿Tenés algún apodo ahí entre los muchachos? ¿Cómo te conocen? Y ahora algunos me dicen pelado por el nuevo corte. Pero yo un apodo no tengo. Todos me dicen Frano, Morel, así nomás. El pelado Morel. Bueno. Sí, ya lo decía ahora. Vende. No, Pancho, no te ponga, te pido por favor, Francisco. No. El pelado Morel. El pelado Morel. Bien. ¿Tu mamá siempre te acompañó? Sí, siempre. Desde que empecé a jugar fútbol, la verdad. Y ayer debutaste un poco y eso marcó la emoción de tu mamá. Pero estaba sola ella, ¿se suele ir sola? No, esta vez nomás se fue sola porque fue muy lejos del partido. Ella pues tuvo que viajar y todo eso. ¿De dónde ella es? Y ella vive conmigo ahora. O sea, ahora mismo vivimos en Lambaré, pero ella es de Pilar. Pilarense. A la pucha. Qué sacrificio para venir a ver, o sea... Pero bueno, no era menor lo que estaba pasando. ¿Cuándo te confirman a vos que vos ibas a debutar? En la semana estuvimos entrenando y yo estaba ya en el equipo. Después ya estaba pensando y ya estaba un poco confiado de que iba a jugar, o sea, de que iba a iniciar el partido. Y después tuvimos una charla y ahí pude confirmar el 100% de que sí iba a estar de titular, o sea, que iba a arrancar el partido. ¿Cuál es tu puesto siempre?
¿O cuál fue tu puesto siempre? En la escuela de fútbol yo empecé como volante central, o sea, jugaba en el medio. Y después, ahí donde empecé los guaraníes, ahí estuve de volante central, en Figari también. Después, cuando llegué a Nacional, me subieron de delantero porque era muy alto y todo eso. O sea, era muy grande para hacer la escuela de fútbol. Y desde ahí me quedé como delantero. Desde que llegué a Nacional, la verdad, me subieron de delantero y me quedé ahí. Me quedé con ese puesto. Pero delantero por izquierda jugás, ¿verdad? Y por los dos lados, pero me siento más cómodo por la izquierda. Pero no tengo problema en jugar los dos lados. Ah, mira, vos. Qué emocionante, qué emocionante. Fuiste viral ayer, no sé si viste las redes, impresionante cómo recorrió tu imagen esto en el mundo y todo eso. Sí, donde entro me sale la foto que estoy dedicándole a mi mamá. Está bien. Bueno, ahora se viene la parte dura, ¿verdad? Tenés que sostenerte, jugar, seguir teniendo continuidad. Sí. No es fácil eso. Y decime una cosa, después del partido, ¿qué te dijeron los compañeros, el técnico? ¿Qué te dijeron? ¿Jugaste bien o jugaste bien? Y la verdad que me felicitaron todos por el sacrificio que hice en el partido. Tanto el profe como los compañeros me felicitaron, me dieron todo su cariño, su apoyo y me sentí mucho más feliz así. Ya venía metiendo, ¿qué nos pasan? Metiste 13 goles en la sub-18 y 7 goles en reserva este año. Sí, así mismo. 7 goles en reserva en 5 partidos encima. Sí, así mismo. ¿Y tu representante del grupo de Mancini? Sí, ellos son mis empresarios. ¿Y vos ya tenés selecciones menores, Francisco? ¿Te convocaron ya? Yo estuve, ahora mismo no. Pero ya te llegaron a convocar. Sí, ya me llegaron a convocar. ¿Y tenés algún gol en la selección? Yo estuve en la sub-15 de la selección, sub-17 y ahora estoy como para sub-20. Y en la sub-15 sí metí goles. Bueno, Francisco, muchas felicidades, a seguir adelante, éxitos. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Francisco Morel, juvenil de Nacional, rompió en llanto después de marcar el gol para Nacional, el segundo porque Bruguera anotó el primero en la victoria de Nacional. Traspase de él. O sea, él le baja con el pecho, en realidad no le baja, le deja la pelota ahí servida a Bruguera y de cabeza define muy bien. Aparte del gol y toda la parte sí, se movió muy bien el chico. De emoción y se notaba muy confiado. Por rápido, sí, se nota, tiene pasta. Este es su 19 de Nacional, ¿eh? Sí, tiene pasta, lo arroparon muy bien, se notaba, Bruguera lo apoyaba. Parecía que se entendían de hace bastante tiempo, que jugaban juntos. Bien el trabajo del chico. ¿Cómo te va, Edgar? Bien, Bruno, saludos a todos. ¿Necesitas dinero rápido y sin complicaciones? Argor Empeños es tu lugar. Tenemos la mejor cotización y más dinero para vos. Envíanos una foto de tu artículo al 0974-530-000 y te decimos cuánto te podemos dar. Buscamos gratis de tu casa lo que quieras empeñar. Visita ya una de nuestras sucursales. Con Argor Empeños podés contar. Comercial y supermercado para todo SRL. El lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18, Capiata, teléfono 0982-600-504. Comercial y supermercado para todo SRL. Perdón, ¿qué tiene Morel? No, dice aquí que está muy, ¿cómo se dice cuando está embalado? Está en el sudamericano sub-20. Quiere meterse y está entrenando, por ejemplo. Tiene nutricionista aparte y psicóloga. Aparte también de lo que es su día a día en el Club Nacional. Qué bueno, soplan nuevos vientos. Así tienen que hacer los chicos. Nutricionista, otro preparador físico, doble turno, estudiar, leer, nutrición. Porque después, muchachos, salimos acá y... Juanma, ¿cómo te va a mover personal? Habla Marcelo Moreno Martínez. Que tenía hambre de querer ganar, hambre de querer mostrar al hincha que queríamos transmitir eso, no una identidad de juego que el profe realmente quiere que mostremos. Muchas veces no te sale, pero muy feliz por la victoria y por todo lo que representa siempre ganar.
Ernesto Jiménez, Radio 780 AM. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes, un saludo para todos. Bueno, ¿te parece, Marcelo? Para mí particularmente fue uno de tus mejores partidos ayer con la camiseta de Cerro Porteño, no sé si coincidís conmigo. ¿Y cómo te estás sintiendo jugando al lado de Brian Zamudio en Cerro Porteño? Mira, cuando vos metes goles, capaz las cosas son fáciles para decir que hiciste un gran partido, que fuiste figura del partido, como he escuchado en algunos medios. Me he sentido mejor en otros partidos, creo que he jugado mejor en otros partidos, pero hoy realmente me siento mejor por el tema de estar más tiempo en Paraguay, más tiempo con mis compañeros, que eso también me ha costado muchísimo por todo lo que significó este año para mí, ¿no? Perdí a mi papá, estuve sufriendo 2 meses porque mi padre estaba internado. Es complicado y que muchas veces yo no me expreso con la prensa ni lo hablo porque es una cosa muy muy particular, muy personal, pero me costó muchísimo. Y solo el que pasó por este momento sabe lo que uno siente y sabe lo que te juega mentalmente y parece que estás y a veces no. Entonces te juega una mala jugada y hoy me siento un poquito mejor con mis compañeros. La verdad que quiero resaltar eso, que cada uno me ha ayudado muchísimo. El cuerpo técnico, Chiqui, me han entendido, me han dado ese apoyo incondicional y estoy seguro que las cosas van a empezar a salir mejor, que los goles van a aparecer, porque yo sé hacer goles, yo soy goleador, y a poco mis compañeros se van a dar cuenta de eso, me van a empezar a buscar más, como ayer se vio un equipo que te procura más, no solo a mí, que es el delantero, sino a los otros delanteros que están ahí también, y eso es fatal y es fundamental para que ganemos partido también. Así que no creo que haya sido mi mejor partido, pero muchas gracias por darme ese voto de confianza que para mí siempre va a ser importante. Pedro Torres, Sigo Sport. Marcelo, ¿qué tal? Buen día. Felicitaciones por el gol, por la victoria, por arrancar hacia el campeonato. Ayer hablaba aquí Chiqui Arce después del partido y reflexionó sobre tu rol, sobre tu papel, decía él, más compenetrado no solo por el gol, sino en movimientos, en procurar, en intentar. Y hasta en un momento dijo que tu predisposición siempre fue buena, pero que como se entiende como que él charló contigo porque a veces ya era demasiada predisposición para tratar de entender un poquito mejor los movimientos del equipo. Y ahí ir a lo siguiente directamente con lo táctico. Imagino que antes de venir a Cerro, mirabas o habías visto que Cerro jugaba como que con alguien que enlazaba y otro punta más. Por lo que ha pasado, Robert, Sergio, lastimosamente Cerro tuvo que verse obligado a jugar de repente con 2 puntas. Quizá esta versión pueda ayudar en lo colectivo, volver a tener ahora Carrizo o esa estética de juego como lo denominó Chiqui Arce en algún momento. Bueno, si lo dice Chiqui, que tiene muchísima experiencia en lo que es el fútbol, ha estado en la selección, ha jugado fútbol durante muchos años. Entonces, ¿qué te puedo decir? Seguramente él en su momento me mandó varios videos para que yo pueda analizar y pueda ver cómo jugaba Cerro Porteño antes, pero eso era antes. Y hoy es una realidad de lo que estamos viviendo. De a poco uno intenta, como respondí anteriormente, adaptarse a lo que tiene el grupo. Y justamente ayer me di cuenta que con Junior y Ovelar estábamos jugando nuestro primer partido juntos como titular. Entonces te das cuenta que tenés que entenderte rápido, no tenés tiempo para poder pensar en cómo vas a solucionar las cosas dentro del campo de juego. Entonces yo intento moverme de una manera que el profe quiere y muchas veces intento hacer algo que te nace a vos como delantero, ¿no? Que es salir un poquito más del área, que es marcar, que es ayudar al equipo. Pero me imagino que el profe ve todas estas cosas, mis compañeros ven esas cosas, que el delantero hace estos movimientos para poder ayudar al equipo y
bueno, yo creo que lo mejor para nuestro equipo, el profe se va a dar cuenta, el grupo se va a dar cuenta de la mejor manera de jugar, si con un punta, si es con con dos delanteros, si jugamos con uno también. Entonces yo creo que es el profe el que decide y él es el que sabe cómo plantear los partidos, ¿no? Nelson Rivera, 650 AM. Marcelo, ¿cómo te va? El saludo para los colegas también. En este mercado de pases, bueno, que sigue abierto, incluso en su momento se llegó a hablar de que hubo interés de otros equipos de contar contigo. Particularmente mencionaste lo de los meses complicados, de que estás adaptado al país, tenés un contrato importante en cuanto a la extensión. ¿Qué respondes a eso? ¿Llegó a existir ese interés? ¿Llegaste a responder a ciertos sondeos? Mira, ustedes siempre me van a ver siendo sincero con la prensa y con el hincha principalmente, ¿no? Porque son los que están ahí siempre apoyándote y bancándote en todos los momentos, sean malos y sean buenos. Realmente hubo sondeo, hablaron con mi empresario, pero en ningún momento yo quise moverme de Cerro Porteño. Por todo lo que he vivido desde que he llegado acá, por el cariño que he sentido del hincha de Cerro, hasta hincha de otro equipo también. Yo creo que Paraguay me ha recibido muy bien acá y yo sé reconocer eso, a pesar de no estar aportando con muchos goles como suelo hacer. Entonces le dije que no estaba interesado en salir, pero es cierto lo que vos decís. Hubo muchos sondeos y propuestas, pero al final decidí quedarme acá. Matías Lugo, Radio 1000. Marcelo, buenas tardes a todos los colegas. Hablaste, Marcelo, de tu proceso de adaptación, que por ahí todavía no están llegando los goles, pero que confías en que va a llegar. Ayer, cuando convertiste, se captó una imagen justamente en donde hacías la dedicatoria para el profe Arce. En ese proceso de adaptación, eso demuestra un poco la confianza que él te dio, dándote igual minutos cuando de por ahí, como decías, no salían las cosas. ¿Qué significó esa dedicatoria para el profe? Yo creo que así como él me entiende, ¿no? Por lo que estoy pasando, ¿no? Por lo que pasé, por la pérdida de mi papá, creo que uno siente cuando la otra persona también lo necesita y necesita ese cariño. Entonces él me dio ese apoyo, me dio ese cariño muchas veces, de saber que los minutos me iban a ayudar a ganar ritmo, los minutos me iban a ayudar a poder estar más metido con mis compañeros, más unido con ellos, entendiéndome mejor. Y soy muy agradecido al profe Chiqui por lo que hace conmigo y por todo el equipo, ¿no? Por los jugadores jóvenes que a cada día se ve que hay mucho talento y de a poco le da minutos a todos, le da condiciones a todos. Entonces, más que todo fue por reconocer, porque yo sé lo que él vive todos los días, lo que él pasa todos los días, yo lo entiendo y más que todo fue por eso. Juanma Figueredo, ABC Carinal. Marcelo, buenas tardes. Hasta aquí, ¿cómo calificás, cómo analizás desde tu primer semestre en Paraguay, en el fútbol paraguayo y el Cerro Porteño? ¿Y qué te propones para este segundo semestre, ya que acabas de confirmar que te vas a quedar en el Cerro Porteño? No, seguro que estoy empezando a jugar mejor, a adaptarme mejor con mis compañeros y ¿qué te puedo decir? Que uno siempre quiere mejorar. Me imagino que en tu trabajo es lo mismo, ¿verdad? A vos te exigen todos los días, cada pregunta difícil a los jugadores de Cerro, no sé si a los Olimpia hacen lo mismo, pero a los de Cerro siempre hay preguntas difíciles y te exigen siempre. Entonces yo quiero exigirme al máximo esta temporada, quiero dar lo mejor de mí en esta temporada, quiero hacer muchos goles. Obviamente que yo soy delantero, dependo del equipo, como todos los delanteros también dependen. Entonces esperemos que se pueda dar muchos goles para ayudar a Cerro a salir campeón, que es lo que quiere este grupo. Está trabajando para mejorar eso. Entonces
el mejorar siempre está con uno. Y como te digo, para vos también debe ser lo mismo, ¿verdad? Vos querés mejorar siempre y este es un reto muy grande que tengo porque yo me veo como que con muchas ganas de devolver el cariño que he mandado al hincha de Cerro. Jorge Izquierdo, Universo 970. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Marcelo, ¿cómo es esa competencia interna que llevan entre centrodelanteros? Porque prácticamente para cada partido, o es Marcelo Moreno Martins, es Alfio Oviedo, quien en el tramo final del torneo pasado venía marcando varios goles. ¿Cómo se manejan ustedes allí en lo grupal? Porque también está Fernando Romero, un poco más hacia atrás, Ángel Fabián González. ¿Cómo es eso internamente dentro del club, Marcelo? No, tranquilo. Yo creo que hay una amistad muy sana, muy linda y hay una competencia interna de querer ser mejor, de querer ser titular, obviamente, y uno compite todos los días en los entrenamientos, en el gimnasio, afuera de la cancha, que es muy importante también, cómo son un ejemplo, o sea, en todo uno compite para poder ser titular. Todos quieren ser titular, ¿no? Entonces, pero aquí no hay alguien que tiene su puesto asegurado, por ejemplo. Siempre es trabajado, siempre es ganado con mucho esfuerzo y al final el que decide siempre va a ser el profesor Chiqui, ¿no? Empezamos la segunda ronda de preguntas. Matías Cuevas, Radio Chaco Brento. Hablabas, Marcelo, de lo que siente el delantero dentro de la cancha, del querer salir un poco más del área, asociarte con los compañeros. ¿Qué es lo que te pide Chiqui y qué es lo que vos mismo sentís a veces durante los partidos que tenés que hacer? ¿Quedarte más en la zona de definición, salir y juntarte, así como decías, tirarte por los bandos? ¿Cómo sentís que Marcelo Moreno Martins rendirá de la mejor manera en Cerro Porteño? El mejor rendimiento de un delantero, y siendo honesto contigo, es siempre haciendo goles. Muchas veces vas a hacer un partido táctico que tenés que salir más, que aunque no sea tu característica de juego, tenés que hacerlo para ayudar al equipo, tal vez para atraer una marca, un defensor o tal vez dos, como muchas veces suele pasar, y ahí tu compañero puede hacer el gol. Y esas son cosas que uno tiene que adaptar al juego que quiere el profe. Muchas veces él no te lo pide, pero el jugador tiene que improvisar en el momento, tiene que saber leer el partido y lo tiene que hacer. Si me preguntas a mí, yo soy delantero de área. A mí me gusta siempre definir y muchas veces cuando uno llega a la pelota tenés que saber moverte, saber salir un poco y tal vez tengamos que corregir algunas cosas durante este campeonato para que vos estés en el lugar correcto y las cosas puedan salir mejor. Ernesto Jiménez, Radio 780 AM. Marcelo, aprovechando un poco tu experiencia, tu conocimiento dentro del fútbol, ¿cómo estás viendo estos nuevos reglamentos en el fútbol paraguayo? El tema de los 5 cambios, también el reglamento del sub-19, que ayer le tocó, por ejemplo, a Fernando Velar jugar de titular. La verdad que a mí me parece muy importante. Me parece que los 5 cambios en otros lugares ya se viene haciendo, ya se viene jugando, y eso es importante porque en un grupo todos tenemos que sentirnos importantes. A veces hay jugadores que vienen jugando menos y ahora tienen la oportunidad de poder ayudar al equipo. Por ejemplo, esos 5 cambios, solamente el arquero y uno más va a quedar afuera. Y eso es bueno, por eso te da la importancia de competir, de estar bien, porque en cualquier momento te puede tocar. Tenemos un partido el miércoles, capaz le toque al que jugó titular, capaz al otro que está más fresco, que pueda ayudar y que pueda aportar. Entonces se tiene que preparar mejor. Y como te venía diciendo, lo que viene haciendo Chiqui es importante porque nosotros tenemos jugadores jóvenes para poder hacer ese papel y jugar titular, y no jugar solamente 20 minutos o 30, sino pueden jugar todo el partido porque tienen condiciones de hacerlo y hacerlo bien. Me parece muy bien que hayan cambiado esa regla, pero en algún momento creo que la PF también tiene que saber cambiar otro tipo de reglas, por ejemplo con los árbitros. A nosotros la verdad que el campeonato pasado nos cayó muy mal algunas cosas y
parece que nadie toma providencia, nadie es sancionado. Si fuera con un jugador que fallara tanto, lo crucifican al otro día, la prensa va encima, la hinchada, y así suele pasar con todos nosotros los profesionales que estamos ahí dando la cara siempre, ¿no? Y creo que alguien tiene que tomar providencia, porque a nosotros se nos fue un partido contra Libertad que era muy importante, y vimos fallas increíbles, y ese árbitro estaba en este campeonato, ya estaba en el partido siguiente como si no hubiera pasado nada y nadie tomó providencia. Entonces sería bueno que puedan ver también en un contexto general las cosas que están pasando en el fútbol paraguayo, ¿no? Pedro Torres, Tigo Sport. Marcelo, quiero destacar eso que decías de retribuir, como que dar una respuesta afirmativa al cariño que has recibido. Y recuerdo tu presentación, estuviste aquí con tu esposa, con tu hija, hablaron de que les convenció bastante que Cerro demostraba ser familia. Digo, esto que vos hoy decís, de retribuir, de responder, corresponde a que Cerro te hizo sentir familia en este ya primer tiempo estando acá en Paraguay, también para ayudar a tu progreso dentro de la adaptación seguramente. Seguro que sí, no tengo duda que es algo interno mío, del no querer irme así. Oportunidades muy buenas he tenido para poder salir, pero no lo hice y no lo voy a hacer, por todo lo que ha significado esa conexión. Hasta hoy, a pesar de no haber tenido una apertura como me gustaría a mí, haciendo muchos goles, ayudando al equipo, salir campeón, por ejemplo, sé que estoy con ese momento de querer rendir mejor, de querer hacer las cosas mejor para devolver, ¿no?, esa alegría al hincha. El hincha que viene y paga su entrada al estadio y quiere ver goles de Marcelo Moreno Martín. Muchas veces no sale, pero sale una victoria de Cerro, y eso es lo que importa en este momento. Entonces, retribuir ese cariño para mí, para mi familia, es fundamental. Es como si fuera un compromiso que tengo y lo voy a cumplir y lo voy a intentar hacer hasta el final. Nelson Rivera, 650 AM. Marcelo, sabemos que en tu selección sos el capitán, uno de los líderes, y dentro del plantel de Cerro Porteño hay mucha gente importante en cuanto a ascendencia y años. El cambio de capitán, por una cuestión de buscar que sea canterano, de que sea un ejemplo para los más chicos, mencionaba ayer el profe Arce, ¿cómo lo ves a Alexis Duarte en el rol de líder silencioso? Decía ayer el Chiqui que por ahí es algo que debe mejorar la verborragia. ¿Cómo lo ves vos, que sos un líder dentro de tu seleccionado? Mira, si Chiqui lo escogió capitán es porque se lo está mereciendo, está haciendo un gran trabajo. Para mí es el mejor central que hay en el fútbol paraguayo actualmente, y le falta, creo que, propuestas importantes para poder irse al exterior, porque ya está sobrando en el fútbol paraguayo, a mi punto de vista. Tiene su peso por el cual el profe le ha dado el cintillo, y tengo la seguridad que va a defender a la camiseta de Cerro Porteño a muerte, como mucho también aquí en este club. Y bueno, eso es importante para todos. El profe tiene un grupo muy bueno, y estamos por un buen camino, hemos empezado bien, así que Pulpito nos va a guiar muchas veces en algún momento para que las cosas nos puedan salir mejor en esta temporada, y si tiene que contar con un consejo, con una ayuda en cualquier momento, voy a estar en el camarín, como hay otros jugadores que tienen experiencia aquí también para poder ayudarlo capaz en algún momento, a disposición siempre para mejorar el grupo. Matías Lugo, Radio 1000. Marcelo, quisiera sacarte un poco del mundo Cerro y dar, digamos, una visión más periférica. En tu tiempo aquí en el país, hacia lo futbolístico, analizando a tu equipo y a los rivales a los que te tocó enfrentar, ¿qué características como virtudes ves del fútbol paraguayo? Y aparte de los reglamentos, ¿qué más puede mejorar como para potenciar este fútbol y así también se pueda ver resultados en la selección? Mira, hay muchas cosas que
uno no puede decir porque capaz lo lleven a mal, ¿verdad? Yo puedo decir un montón de cosas, pero yo acabo de llegar, soy extranjero y muchas veces lo pueden llevar a mal, pero sí se tiene que mejorar muchas cosas. Yo puedo mirar al fútbol boliviano y veo que hay hartas cosas que se pueden mejorar, pero muchas cosas no se pueden decir. ¿Entendés? Ustedes, la prensa, sí lo pueden hablar, sí lo pueden analizar, sí pueden ver dónde jugamos, por ejemplo, dónde jugamos contra equipos afuera, por qué se juega siempre cuando Cerro sale siempre se juega en el estadio Defensores. Entonces, hay estructura en el fútbol paraguayo. Yo no lo puedo decir directamente porque puede sonar mal, este extranjero viene y habla cosas que nada que ver acá en el fútbol paraguayo. Entonces, a las personas que tienen que preguntarle, están aquí, en Asunción, están en Paraguay. A esa persona ustedes simplemente le pueden agarrar el micrófono y preguntarle a ella, ¿qué necesitamos para mejorar el fútbol paraguayo? Y ellos te van a decir, y hay muchísimas cosas que uno puede agregar en el fútbol. Uno nunca deja de aprender, tanto como jugador, como periodista, como dirigente, y nunca deja de aprender qué está faltando en nuestro país para mejorar el fútbol, ¿no? Entonces, o las condiciones que le damos a los atletas. Entonces, sería por ahí más o menos mi respuesta. Me deja medio contra la pared porque no te puedo decir exactamente las cosas directas, ¿me entendés? Juanma Figueredo, ABC Carinal. Marcelo, y analizando un poco también el campeonato en sí, Cerro Porteño definitivamente por ser equipo grande la obligación de campeonar siempre. ¿Con quién pelearon con Libertad de la Apertura? En esta ocasión no hay torneo internacional de por medio. ¿Estás peleando a lo mejor con algún otro equipo que pueda llegar a competir a Cerro en este campeonato? ¿Cómo? ¿Perdón? Sí, ¿con qué otro equipo crees que Cerro Porteño va a competir este clausura para el campeonato? Con todos. Yo creo que todos los equipos se preparan muy bien para poder salir campeón. Todos los equipos se preparan para poder dar lo mejor. Sí, los jugadores se preparan en su club para poder destacarse, para poder ser figura, para poder hacer goles, para poder defender. Y aquí tenemos un campeonato que es intenso, son jugadores que se preparan muy bien, son equipos que tienen buenos entrenadores y ¿qué te puedo decir? El equipo que haga mejor las cosas desde ahora y se mantenga hasta el final, es el equipo que seguro que va a salir campeón. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso, que si nos unimos, que si hacemos las cosas bien, que si ganamos todos los partidos, tanto local como de visitante, vamos a hacer más de 50 puntos, que es lo que te lleva a ser campeón. Y ese es el objetivo. Nosotros tenemos que hacer más de 50 puntos esta temporada. Y eso es lo que estamos intentando aquí en Cerro. Así que competencia, todos los partidos vamos a tener. Y depende de nosotros qué es lo que va a pasar más adelante, ¿no? Jorge Izquierdo, Universo 970. Marcelo, muchas veces la gente fue hasta de cierta manera injusta, no solo en tu caso, quizás con otros futbolistas también. ¿Cómo asimilaste el hecho de que cuando no llegaban los goles recibías cañadas por todos lados? Porque uno no sabe lo que uno atraviesa internamente. ¿Cómo aguantaste toda esa presión? Porque definitivamente en tu condición de goleador, y vos mismo lo decís, mucha gente espera por Marcelo Moreno Martins, y ayer arrancaste bien, primer partido ya marcaste los goles. Y lo otro, preguntarte, ayer en la previa del partido una charla amena, unos varios segundos con Topo Cáceres. No sé si fue un pedido de disculpas por quizás en algún momento te cagó a patada en un partido eliminatorio en el Brasileirao o simplemente fue un saludo entre colegas. No, la verdad es que en toda mi carrera he tenido momentos buenos y momentos malos y tener que saber recibir algunas críticas como es normal en todo los fútbol que he conocido, que he jugado, y es normal. Yo creo que hay mucha gente que va a hablar bien y que va a hablar mal y por eso que yo pienso que el fútbol es muy mental. No, los jugadores hoy se tienen que preparar mentalmente para poder recibir informaciones tanto
por Instagram, por Twitter, por Facebook, y te dicen de todo muchas veces y vos tenés que saber asimilarlo y algunos no saben y les juega mal. En mi caso, soy un jugador que ya tiene experiencia, ya me han masacrado y al mismo momento al otro partido vos cambiar la mente hasta de la propia persona que te estaba criticando, hasta los propios periodistas que en algún momento hablaron mal, vos cambias el chip hasta de esa persona porque te vas del cielo al infierno rápido y al mismo tiempo cambiar las cosas, y eso muchas veces el jugador tiene que ir aprendiendo, y yo lo he recibido como una forma de siempre aprender. Si me estás criticando es porque tal vez está faltando algo de mi parte, y realmente estamos faltando los goles. Empiezo este campeonato bien porque el gol te trae confianza, el gol te trae el jugar mejor, el estar más tranquilo, el olvidarte de muchas cosas que muchas veces está aquí en la cabeza y no te dejas rendir como uno quiere. Así que son cosas que pasan en el fútbol y yo lo veo como normales. Algunas críticas que como te puedo decir, son buenas, críticas constructivas que vos las puedes asimilar y ver si realmente puedes cambiar eso. Así que las asimilo como que puedo mejorar siempre. Y lo de Topo, jugué con él en Flamengo, fue mi compañero. Tuvimos un tiempo juntos y hablamos un poquito ahí, pero seguro que le dé un recado, ¿no? Que tranquilo, porque es un jugador que nos hemos enfrentado también en la selección muchas veces, y hasta me sorprendió cómo sigue jugando, cómo sigue vigente y cómo sigue corriendo, ¿no? Así que felicitarlo por ese profesionalismo que él tiene hasta ahora, ¿no? Cerramos así la conferencia de prensa. Ahí está Marcelo Moreno Martins en conferencia de prensa. Lo escuchamos al delantero del Cerro Porteño, que ya convirtió en gol ayer en el inicio del torneo clausura. Bueno, sin desperdicio, muchos títulos lanzó muy directo Marcelo Moreno Martins, y por otro momento eligió no hacer críticas porque es un jugador del extranjero, que tenemos que ver nosotros, hablar nosotros los periodistas. Hablando de esas cuestiones directas, Juanma, ¿fue directo para vos, para el medio, o fue a nivel general cuando te dijo el tema de las preguntas difíciles y hasta mencionó el tradicional rival? No, vos sabés que no, yo lo tomé como que fue general. Yo también. Como periodismo, como el rol de periodista en general. Yo lo tomé como que él está en un club grande y comparó con el otro grande que es Olimpia, que son más exigidos por la prensa. Pero hasta sí. Yo entendería si decía no, pero a los Olimpia también le hacen. Yo no sé si a los Olimpia le hacen esto que nos hacen a nosotros. Ahí dejó la duda instalada. Espera un poco, vamos a revisión VAR. Sí, por favor. Estoy empezando a jugar mejor, a adaptarme mejor con mis compañeros y ¿qué te puedo decir? Que uno siempre quiere mejorar. Me imagino que en tu trabajo es lo mismo, ¿verdad? A vos te exigen todos los días que hagas preguntas difíciles a los jugadores de Cerro. No sé si a los Olimpia hacen lo mismo, pero a los de Cerro siempre hay preguntas difíciles y te exigen siempre. Entonces yo quiero exigirme al máximo. Para vos también debe ser lo mismo, ¿verdad? Vos querés mejorar siempre y este es un reto muy grande que tengo, porque yo me veo con muchas ganas de devolver el cariño que me han dado al hincha de Cerro. No creo que lo dice a nivel contexto general, porque él tampoco conoce que Juanma no cura Olimpia. O sea, él sabe que son siempre los mismos periodistas, no sé si sabe. No, pero porque él es inteligente, él es muy diplomático. Ustedes saben, los equipos grandes como Cerro, como Olimpia, se nos exigen, se nos hacen. No sé si al otro le hacen, pero acá nos hacen. No, primero viniste con un cachet y no cumpliste, pues el semestre pasado fue un rotundo fracaso. Y ayer, más allá del gol, el gol colaboró mucho el arquero del 12. ¿Y qué es lo que querés, Chuna, hermano? No, por eso yo le preguntaba, porque no te gusta pasada... Moreno Martín, pero esperá, está arrancando el campeonato, te metió un gol. Ahora, le preguntan por el sub-19, pero el arbitraje, que por el lateral todavía... No, o sea, yo quiero separar las cosas. No te tomes al pecho esto, yo creo que habla a nivel general. Lo que pasa es que Juanma... ¿Te acuerdas cuando Chiqui por lo de Fariña? Seguro que te exigen a vos. Claro que le exigimos a Juanma, pobre hombre, ya no da por eso. Si pero por eso le preguntaba, porque viste, nosotros escuchamos la conferencia y muchas veces allí hay miradas cuando dice, 2 o 3 veces lo le dijo a Juan, a vos seguramente en el trabajo, a vos también.
Pero Juanma no vino con el caché de que a Juanma no le hacían el seguimiento de la aplicación del Waze o de GPS que le hicieron a Moreno Martín, ¿verdad? Mira, ustedes son testigos y los compañeros también. Jamás le he dicho a un solo cronista en privado hacer tal pregunta. Lo digo al aire, le digo, preguntale en vos fulano otra cosa, o pasame con fulano. Y después el cronista puede preguntar lo que quiera. Bueno, Juanma, para cerrar el capítulo de Cerro Porteño, de cara a Tacuary, el retorno sería de Claudio Aquino, hay posibilidad de Pachi Carrizo, ¿qué novedades más en Cerro Porteño? Sí, yo creo que lo de Aquino me parece a mí va a ser una fija en el equipo titular, el retorno del argentino. Ahí sale Noguera. Titular. Allí saldría Noguera, claro, efectivamente. Habrá que ver cómo se recupera Fernando Velar después de lo que el propio Francisco Arce decía ayer en conferencia de prensa, esos 60 minutos donde ya se sintió agotado, a ver si es que va a contar de vuelta con él. Y también como si va a hacer algún otro cambio, uno imagina que no, por la seguilla que venía teniendo Cerro Porteño, esa práctica en el primer semestre de partido cada 3 días, 2 días. Entonces me parece que después de eso no va a haber mucho cambio. Hay que ver lo de Marcelo Moreno Martins, sí, por ahí se juega con Alfio Video, pero me parece que más de eso no va a cambiar Francisco Arce. Hoy por la tarde se presentan de vuelta los futbolistas aquí en la sede de Barrio Obrero y allí evaluar cargas para ir pensando ya en lo que va a ser el partido el miércoles. Si no llega a Ovelar, ¿sería Pachi o podría ser Brian Zamudio ocupando su puesto y Pachi retrasado por Zamudio? No sé si se entiende. Y sin sub-19. Y sin sub-19, el claro. tema es el siguiente. Mira que contra Tacuaré ir sin sub-19, porque después hay otros partidos ese es el tema. Sí, porque los partidos fuertes ya evidentemente acá estamos Olimpia Libertad, por ejemplo. Pero sería un error para mí de chiquearse si lo saca Brian Zamudio. Brian está cada vez más en ascenso. Pero tiene que jugar por derecha, no por izquierda. Sí, eso sí, pero ayer hizo buen trabajo igual. Bien Zamudio. Cierto lo que decís, incómodo, pero después cuando él trabajó muy de cerca con Moreno Martins. Brian lo pongo. Es que lo pongo por derecha, ¿verdad? Y lo pongo en vez de Zamudio, de Brian, donde estaba él jugando, lo pongo a Pachi. Y entra Claudio Aquino por Noguera, y el que no jugaría es Ovelar, pues. Si es que no llega, a mí me gustó muchísimo Ovelar. Fue desequilibrante ayer. Yo creo que es Ovelar, Aquino. Que fue segunda figura. Ovelar, Aquino, Brian y Moreno Martins. Y está el compuesto del Sub-19 porque es contra Tacuary, pues. Acá pues vamos a hablar directamente. Gracias, Juan, un abrazo. Acá van a poner a los Sub-19 en los partidos teóricamente no complicados. Exacto. O sea, los choques así directos no los van a poner. Y fíjate que ese concepto no es solamente aplicable a los poderosos. 12 de octubre, ayer yo creo que Robert Pereira lo pone al Chico González, porque era Cerro. En los duelos, ¿cuál es un duelo directo del 12? Los Tacuary, Ameliano, sí. Ahí va a ir con fuerza completa. O sea, en esos partidos va a jugar el equipo del segundo tiempo. O sea, voy a decir, este partido es recontra perdible. Bueno, metamos el sub-19, vamos a acumular minutos. Y esa va a ser a la inversa. Cuando le llegue el momento a Ameliano de jugar con Cerro contra Olimpia, Humberto García va a utilizar 90 minutos al sub-19. Igual porque no son rivales directos. Entonces los rivales directos son otros. Pero también, o sea, yo planteaba lo de Tacuary, pero a ver, ayer, fíjate también de qué hablamos con el tema de la bolsa de minutos. Ayer Cerro cumplió no solamente con el promedio, sino que duplicó. O sea, se puede dar entre comillas el lujo, porque Fernandito jugó 1 hora. Y viste que el promedio es 30 y pico de minutos. O sea, si le buscas, si contra Tacuary, porque yo creo que más que el cumplimiento del cupo, hacer 6 de 6, y más con el récord. Ayer con Federico en la transmisión decíamos, vos vas a agarrar el ficto y decir, Olimpia y Libertad ya se cruzan en la segunda fecha, Olimpia viene a jugar contra Guaraní, Libertad ya perdió en la primera fecha, Cerro vos decís, es 12, es Tacuary, es Sol, sí, pero fíjate contra quiénes se complicó el semestre el pasado, fue justamente en Tacuary, en el Defensor y Sol de América. ¿En qué anda Olimpia? Vení a Bristol y aprovecha las mega ofertas por aniversario en celulares. Los mejores precios del país en todas las marcas y modelos de celulares. Además, triplicas tus chances para ganar 1.000 millones en premios. Celular Xiaomi Note 11S, precio normal, 18 cuotas de 275.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 159.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.
transferencias, giros, pago de servicios y pago QR con VPay. Con VPay, activa VPay en Visión Móvil. Para más información, escribinos al WhatsApp 021-414-3000. VPay y todo solucionado. Visión Banco, más digitales, más humanos. Con 40. Estar cerca de tus clientes y ofrecerles la mejor conexión en tu negocio es lo que impulsa tu crecimiento. Por eso, elegir la conectividad de Tigo Business con la mejor cobertura para tu empresa te conviene muchísimo más. Con atención especializada todos los días del año y el respaldo del mejor equipo. Tigo Business, conexiones que impulsan. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envase distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Cómo lo viste Olimpia, Federico? Y primero vi un equipo que entró ante el estudio de su gente, que fue poca, porque terminó muy decisionada después del Goianiense. Creo que Guaraní lo superó con una salida rápida, especialmente con el chico Romeo Benítez en el primer tiempo. No se podía parar bien Olimpia. Alguna cosa de Rodi por derecha. Entonces le abrió la cancha y en el medio lo vio a Richard, que todavía no está, a Quintana, el hijo de Víctor, que le faltaba. Después comienza a generar cosas en ataque, sube más el Tucu. ¿El lateral izquierdo qué te pareció? Me pareció muy... O sea, no lo puedo medir ni defensiva ni ofensivamente porque subió muy poco y se quedó mucho en su lugar, ¿verdad? Fue muy ahorrativo, pasa bien seguramente de Segovia, de Rodi Ferreira, pero que estuvo bien parado. No pasó ni un momento... Pero este no es el sub-19. Un mal momento, no. Pero es uno años. Que ya 21 años ya, ¿verdad? Es uno que ya mencionan los compañeros que puede allí entrar en la pugna por el lugar de lateral izquierdo si es que Tito no se recupera futbolísticamente, ¿verdad? Después, yo no lo veo, no está todavía. No está todavía. Tal vez no a nivel de Tito Torres. Mirá que Tito Torres igual es resistido, criticado, pero yo creo que ahí va a estar Mateo. Claro, yo también. Mateo hizo un gran partido porque vuelve Zárate y Mateo pasa como lateral izquierdo. O sea, esta realidad en un partido de estamos hablando de Alan Paredes, lateral izquierdo. Alan Paredes, yo lo veo con potencial, pero todavía no. De verdad, muy estático, o sea, todavía mirando cómo se juega en la primera. Por eso, no está para la camiseta todavía. Fabio, vos te vas a acordar, porque, y acá no es una cuestión de relator y comentarista, porque te acordás que acá Ariel se volvió medio loco, lo era con el tema de aquel partido en la cancha de River. Que ya le ponga 7 puntos en claro, apenas 45 a vos te quiso para... arrastrar diciendo y yo le decía, mira, el tema de los chicos, y cuando yo hablo de chicos no hablo del reglamento. No hablo de los Morel y compañía, no, fíjate, sí, Paredes no es chico para reglamento, pero todavía sigue siendo un chico a quien hay que ver, porque en la cancha de River contra Meliano y contra el mismo Guaraní, uno veía muy buenas críticas, pero ¿cuál era el contexto de esos partidos? Eran los famosos partidos rellenos, donde Olimpia quería llegar a punto para el partido contra Goianiense. El sábado, Olimpia ya jugaba por los puntos, y como lo que decía Federico, en ningún momento él fue rebasado. Pero vos, ¿qué querés de un lateral de equipo grande que tiene que buscar el partido? Que se suelte, que vaya. Y más cuando vos tenés por delante tuyo a uno que no es del perfil. Porque Fernando Cardoso, al ser diestro jugando por la izquierda, va a ser diagonales. Con más razón tenés que ir. Eso le faltó. Pero a veces se te genera un hueco, Dani. Mira que no es fácil eso. Ya porque sé. Tito, por la experiencia que tiene, porque el lateral tiene que entender claramente en qué momento subir, en qué momento bajar. No, es que puede proyectarse nomás. Claro, pero y de repente Cardoso te hace una diagonal, te deja un espacio, te queda vos solo ahí, ¿y qué haces? No, pero por eso. Si vos ya subí, por ejemplo. Lo que pasa el partido del sábado,
No, es que Olimpia Guaraní tuvo- flojísimo, disculpame, aguántame No, un no, ratito. pero- Flojísimo, Guaraní. Volvieron los regalotes de IDESA. Aprovecha la mayor oportunidad del año y construí tus sueños con cuotas accesibles. Sí, lotes con descuentazos hasta 25% en diferentes zonas del país y además descuentos por compra al contado. Apúrate y encontrá tu regalote perfecto para invertir en tu futuro. Contactanos al WhatsApp 0972-413-100 o en nuestras redes sociales, ingresando además a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Perení. No, pero espera. Frágil, liviano, no, Guaraní, no. Enamorate de la economía, durabilidad y comodidad de las motos Taiga. Recorre caminos sin dificultades y con estilo. Anda confiado con la garantía de 15.000 kilómetros que solo Taiga te puede ofrecer. Acércate a tu sucursal Inverfin en todo el país y encontrá la Taiga que estás buscando. Adquirilas en cuotas de 275.000 guaraníes. Seguinos en @motostaiga y @Inverfin. Taiga te lleva a donde quieres llegar. Encontralas en Inverfin. Digo, yo me quedé en los 25 minutos del primer tiempo. Bueno, comenzaba la Nacional Olimpia, ahí fuimos a caso de Alan. Ya terminamos con Guaraní, Pererí y ¿cómo que se terminó todo ya? Porque diste los títulos más importantes porque una cosa tiene que ver con la otra, ¿verdad? Yo quería decir más que... No, yo le digo a Bruno, tampoco pareciera que quiere desmeritar lo que hizo Olimpia. Yo no desmerito. No, pero por favor, hincha, Guaraní tuvo opínate. jugadores muy livianos, por favor. Entonces, ¿sabes qué? Saquemos que Gastón Olveira jugó bien, que Mateo Gamarra jugó bien porque todo era un Pererí. No, una cosa no tapa la otra. No, Olveira estaba en el podio, pero te digo que Guaraní... Pero vas a decir, ¿cómo va a estar en el podio si jugó contra Guaraní este año Adorno de que no podía parar? No. ¿Vos viste el gol de Olimpia, el primero? Sí, un golazo. Golazo fue. Claro. No te digo lo contrario. puedo- Pero esas pues son jugadas en las que... ¿Les puedo decir algo? ¿Les puedo decir La algo? inocencia, no sé, yo no sé. Segovia no pesa. El Romeo jugó bien Pero el mira primer que tiempo. entre el gol de Después, Paiva y el gol de Moreno Martins. Si habla de inocencia, claro que eso forma parte. Fariña estuvo escondido todo el partido. Mendoza no jugó bien. Bernardo Benítez, no sé, estoy mirando el equipo acá. Le voy a decir una cosa. Fernando Fernández tenía que bajar 3/4 de cancha, se quedaba solo arriba Adorno. Ya sé, pero lo que te quiero decir, Bruno, es que Olimpia el segundo tiempo lo jugó muy bien. El primer tiempo lo jugó bastante mal. Y allí es donde conectábamos. Voy en la previa, o sea, en la cancha te percatabas, era otro estado de ánimo. La gente que se fue, entre comillas, enojada con ese equipo. Entonces, al comienzo, no podían parar la pelota, no podían meter paredes. Cuando uno venía, el otro jugaba larga. Y el propio Cáceres, el propio Richard reconocieron que jugaron mal. Ahora, en el segundo tiempo, gracias a la ventaja y porque ya entró Hugo Quintana por Sebastián, y porque Hugo Fernández entró bien. Vos dijiste, ¿cómo vieron a Olimpia? Yo veo dos caras. Facilitó que haya poco peso ofensivo de Guaraní, puede ser, pero en ese primer tiempo, igual ante ese equipo liviano de Guaraní, Olimpia la estaba pasando mal. Yo quiero apuntar, y cuando la estaba pasando mal, allí se destacó lo de Olveira y lo de Mateo Gamarra, con el complemento de Lo que pasa es que Gamarra lo tuvo siempre cerca a Adorno y le ganó todo lo mano a mano, ¿no? Ya en la puerta del área como adentro. Y el niño le dio la bienvenida. No tuvo esa Salcedo que perdió un par de veces la espalda atrás con Romeo, que provocó la tapada de la noche, porque la de Olveira cuando le cambia de palo en el primer tiempo con el partido 0-0 es la tapada de la noche. Y después comenzó a jugar Cardoso, Doris se metió, Paiva tuvo una, metió el gol y en el segundo tiempo le dio la pelota a Guaraní y Olimpia fue más peligroso sin la pelota que Guaraní, atacando, repitiendo jugadas, mostrando impotencia, juntándose en el medio. Hay una que está Fernando Fernández con el niño Miño, porque vi que lo llama así la hinchada de Guaraní, y Segovia, están los tres juntos. Rodi metió centros largos, pero no apareció en el juego asociado. Benítez no subió mucho porque es un lateral de muy buen manejo tiene Marcelo Benítez, que da mucho la gente de Guaraní por él. Y Olimpia en cada contra era más peligroso. El segundo tiempo era más simple incluso que el primero, más allá de la pelota en el palo, que fue la única, ¿verdad? Otra vez centro de Rodi, espalda de Salazar y la aparición de Romeo Benítez. Pero en líneas generales para mí no ha probado
no se puede decir que haya sido un buen partido de Olimpia. Yo no lo catalogo como un buen partido de Olimpia. Si me dice, jugamos bien, no, pero voy a decir lo mismo que dije el sábado. Creo que Olimpia, su responsabilidad estar al nivel de Cerro Libertad, que no tuvo el torneo pasado por varios factores, y que ahora con más tranquilidad tiene para puesto a Brian Montenegro, se suma Huguito Fernández, Walter González, yo no sé si va a insistir con Recalde, para mí sería un error. A Richard, ¿cómo lo vieron? Richard Ortiz no está bien, desde aquella lesión y después su viaje a Asia no está bien. Justo cuando estábamos hablando de Richard que recuperó ese ritmo, esa cuestión tan importante. Para mí y sí. en el partido contra Goianiense se vio el Richard de antes, que le costaba, llegaba siempre tarde, que era más discusión, y acá también, ¿Sabes lo que yo estoy viendo en el caso puntual de Richard? Sí. Porque él en la selección no juega donde juega en Olimpia. Y en la selección él está jugando bien. Por eso la vez pasada cuando lo tuvimos a Guillermo acá, él juega por delante de Cubas. En Olimpia, cuando él juega con Hugo Quintana, él tiene que ser el tapón. Y Richard no está más para esos recorridos. Más con el tema físico. Capaz si vuelve a lo que era su estado de febrero, marzo. Pero yo creo que eso también tiene que ver. Alejandro Silva, qué mal, Dios mío. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, Casi San Martín. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra, y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Más informes en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @GarelliEstructuras. Yo estoy equivocado, no sé, para mí, muchachos, Olimpia cumplió, pero no convenció. Está lejos, si me decís, ¿mostró cosas para ser candidato a campeón? No. Fabio, pero estamos con Alejandro Silva. No, pero Alejandro Silva. Buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, el lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. ¿Cómo no vas a cumplir contra un equipo que al terminar el primer tiempo su carta de salvación era un chico de 15 años, un delantero de 15 años, imagínate? ¿Cómo no va a ganar Olimpia este tipo de partidos así si Guaraní al final no tiene nada? Pero eso fue cuestión de Jubero. Sí, ya sé, porque, pero... A ver, uno dice, ¿por qué no lo mete a Pirayú? Y yo quiero conectar eso a lo que planteaba Bruno con lo de Ale Silva en el tema de los cambios. Mete a Pirayú, adelantaba a Fariña y adelantaba a Queso. Más allá que para Jubero, y está bien, el propio Fernández se siente más cómodo jugando por detrás de un delantero. Pero si tu delantero va a ser un chico de 15 años, eso te digo. Una cosa es lo que vos creas. ¿A qué voy? Yo creo que Julio César Cáceres lo mete a Hugo Fernández por Fernando Cardoso, por la amarilla que tenía Cardoso. Porque para mí el cambio era, entra Hugo Fernández por Alejandro Silva y lo mandaba a Fernando Cardoso por el sector derecho. Pero al tener a Rapidito, Matías Segovia y Romeo Benítez, creo que no se animó porque le podía condicionar ya esa amarilla que había tenido Fernando en el... Ustedes hablan de Miño, ¿verdad? Sí, César Miño. César Miño. Sí. 15 pero años. Imagínate vos... Yo creo que ese fue un mensaje de Jubero al decirle a la dirigencia... No tiene. Y por eso no tiene. Acabo de dar una alternativa. Florentín metió a ese chico Steven, que era alto pero tenía la piernita flaquita en el cancha de Cerro. Steven Pérez. Que la dirigencia guaraní decía que era el proyecto y él... no tenía físico para primera y se notó, ni físico ni oficio, hay que tener dos cosas para primera. Ron Herrera debutó contra River, lo metió Garnero en una Copa Libertadores de 16 años y mostró cosas. ¿Por qué le sacan la nalga a la queringa? Tema Alejandro Silva, vuelvo a preguntar. Acabo de decirte que tendría que haber sido cambiado en el entretiempo. Hace 20 meses que estoy diciendo... Silva. Hace 20 meses que estoy... Espera, Bruno.
Hace 20 meses estoy diciendo que está jugando mal a Silva este año, que cuando decían, pero él es copero, pero Copero ¿hace cuándo? Perdón, acá había una voz que lo yo dije que era copero para... Y bueno, pero ahora que no puedo ahora, apadrinarlo, hermano, no puedo más. Ya no puedo más. Lo dije en momentos cumbre, como definiciones copera y todo, que no podía jugar. Bueno, pero ahora volvió peor. Jugó un partido bien, o yo veo mal, no sé si ustedes ven lo mismo. Es que yo lo veo más grueso inclusive. ¿Acaso no hubo reacondicionamiento físico? No, lo último que ambos, cuando digo ambos, hablo de Silva y de Cáceres, es que él hizo un cambio en algo personal y que por eso había mejorado, porque tampoco podemos negar que él tuvo un repunte. Yo voy a lo del sábado, te estoy diciendo que él debió ser cambiado y creo, para entenderle al técnico del Olimpia, que no lo cambia porque el otro ya tenía tarjeta amarilla. Porque si era por rendimiento... Que lo del sábado, voy a preguntar por Alan y te digo 5 puntos. Me preguntaba por Derli y estoy por ahí, y Derli es el mejor jugador que tiene Olimpia. Derli no hizo un buen partido, no fue desequilibrante el sábado pasado. Hay un pase a Paiva, en el segundo tiempo un penal que pide que le comete Romeo, que no es penal, y después no encontró tampoco su lugar dentro suyo. Por eso vos nos decías, con el impacto que causan los goles, cuando íbamos a elegir la figura, si los goles no impactaban, sí, el de Paiva en un buen momento, el de Walter González, gran gol, pero en el global de apariciones fue Olveira. La figura que tuvo Olimpia con 3 en el primer tiempo y 2 en el segundo tiempo, o sea que mostró más continuidad, más participaciones destacadas, más allá de los autores de los goles. Walter casi hace uno sobre la hora, se le tapa al arquero Pérez. Yo a lo que voy es que se repite lo del torneo. ¿Y aquí esa posición? Más allá de los amelianos que le ganó a Libertad, yo creo que se repite lo del torneo Apertura, que hay 3 equipos que van a estar arriba y el resto... jugando por otra cosa, ¿verdad? Pero ¿cómo hacer para que porque yo si soy Julio Cáceres lo saco ya Alejandro Silva y lo digo hasta que no esté en 100%. Por eso, Bruno, es que yo apuntaba a lo débil que fue Guaraní para que Olimpia termine ganando un partido en donde no tuvo situaciones destacadas de mitad de cancha para arriba. Imagínate, vos querés ser campeón y tus figuras fueron Olveira, el arquero. Bueno, pero reclamarle más a Dani. Pero yo tengo mi opinión. Dani es el que saca acá la bandera de... No, porque desde que yo veo fútbol, de España 82, como se sabe fútbol, el campeón siempre se caracterizó por un gran arquero. Vos tenés que tener arquero para ser campeón. Dinosaurio, el arquero de España 82 de Italia, y por ahí se basamentó. Vos tenés que tener un gran arquero y te puedo hablar de un montón, desde todo lo Brasil, antes del 94 que perdieron campeonato por no tener un arquero. ¿Cómo me vas a decir que si quiero ser campeón mi figura no puede ser el arquero? No, pero 20 partidos tiene que ser tu arquero figura, Federico. 20 partidos, no. Estamos hablando de uno, Fabio. Sí, ya sé. ¿Cómo escuchaste hablar de 20 partidos? No, pero yo te digo... Ahora yo elegí figura arquero. Si mi arquero figura, no puedo pretender un título. Es porque estamos hablando de rendimiento, Federico. Para la primera fecha, para lo que pretende Olimpia, si quiere ser candidato, debe mejorar bastante, porque el rival no fue exigencia. El rival no es parámetro. Por eso decía. Pero si todos los rivales... Pero ¿sabes qué? Escuchame bien también, Bruno, porque Ariel, saludo. No dejá que está de vacaciones. Bueno, para mí... Guaraní. Un ratito. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas, tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de las operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llamanos o whatsappeanos al 218 8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos. Todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Petrosur. Un minuto y voy a bajar el ritmo porque cuando me inquieta algo que escucho me acelero a veces y hay cosas que quedan sin ahí flotando. Lo primero que me inquietó que Fabio diga que un equipo que es campeón no puede ser figura su arquero. Estamos hablando de un partido.
no de la campaña. Entonces me fui hasta que comencé a ver fútbol en España 82, cuando Dino Só fue una de las grandes figuras de Italia, con Paolo Rossi, campeón. Se dice, ¿verdad? Arquero y goleador. Tiene que tener las dos cosas. Olimpia demostró 2 goleadores ahora, Olveira, pero yo no dije que Olimpia está a la altura ya de Cerro Porteño y Libertad. Es más, cuando terminó mi comentario dije, el gran desafío de Olimpia es ponerse a la altura de Cerro y Libertad, o de Libertad y Cerro, que fueron quienes pelearon en el título, una altura a la que estaba hasta cerrar la primera rueda del año pasado de la apertura. Que mostró que puede para un torneo, sí, me parece. Vi varios nombres que tranquilamente le pueden dar una fisonomía muy importante. Y que mostró que está en ese grupo, sí. Está con Libertad y con Cerro. Es lo mismo que pasó en el torneo Apertura. Te puede parecer un Ameliano que le gana a Libertad, pero este torneo va a ser lo mismo. Y Guaraní, lamentablemente, es la punta del otro grupo. Guaraní está en punta, con resistencia, como siempre estuvo, pero tal es así que marcó 14 puntos de diferencia a Olimpia ganándole a Guaraní el sábado en el acumulativo para la Copa. O sea, Olimpia casi se asegura ya tercer lugar en la Copa, cuando en un momento de la mitad de tabla del torneo de apertura, Guaraní estaba muy cerca. Incluso muchos planteaban como el partido de la última fecha, como que Guaraní podía acercarse, pero Olimpia ganó todos los partidos de los últimos antes de enfrentar a Guaraní en el Defensores, y ahí le sacó más diferencia, le sacó más ahora, y sí, yo creo que hay un campeonato otra vez aparte, entre Cerro Porteño, Libertad Olimpia, Olimpia, Cerro Porteño, Libertad, pero Olimpia deberá, sí, asumir el desafío hasta de estar a la altura, de no caer, como lo hizo cuando estaba peleando con los dos, después terminó casi a 10, 11, 12 puntos, se cayó muy rápido de la lucha, pero por todos los factores que conocemos, ¿verdad? ¿Tiene Olimpia con qué? A mí sí me parece que tiene con qué, tiene un buen arquero, tiene una muy buena pareja de centrales, estamos hablando del lateral izquierdo, creo que volantes tiene, y aparecen jugadores importantes adelante para el plano local como Paiva, como González, como Brian Montenegro y Derly González. Entonces tiene. Por eso le ganó casi como trámite a Guaraní, mostrando flaquezas de esas que también ha mostrado los equipos que arrancaron un paso que después terminó con final feliz, ¿verdad? Pero vos, Julio Cáceres, ¿qué haces con Alejandro? Y yo, Julio Cáceres con Alejandro, bueno, mira que yo hace rato lo sacaba, es muy difícil la pregunta porque Alejandro no estaba dentro de mi equipo desde marzo quizás de este año. Yo creo que... Pero te planteo, por ejemplo, lo siguiente, Federico, Hugo Fernández por izquierda y Fernando Cardoso por derecha. Sí, convengamos que van a ser equipos muy acelerados, pero probaría, ¿por qué no? Mi equipo titular podría ser ahí ya con Quintana, con Richard y con Fernando Cardoso a la derecha y con Hugo a la izquierda. La otra vez, por ejemplo, lo puso en un momento a Quintanita a la derecha, Richard Ortiz con Mapeta Gómez en el medio y Fernando a la izquierda. También probó esa variante, me parece que tiene más variantes que antes Julio Cáceres, pero está claro que o Quintanita o Cardoso, ahora con Fernández que puede jugar, porque antes cuando no jugaba Cardoso jugaba el Pomelo Vera, que no lo hacía bien. Fernández puede jugar bien en reemplazo de Cardoso. Me parece que eso le debe abrir a una autoexigencia importante a Ale Silva para mejorar, porque ahora sí puede perder el puesto. Quiero aclarar nomás un tema. Yo no cuestiono absolutamente, al contrario, estoy de acuerdo con los compañeros que le eligieron la figura. A Olveira, sí, no, claro, por supuesto. A lo que yo voy, tienen toda la razón. ¿Quién no sabe que hay que tener un buen arquero para ser campeón? Está desconociendo eso que dijo claro, Federico. No, claro. Y quiero ir nomás lo siguiente después. Que tener un buen arquero. Fabio, cuando nadie desconoce que haya tenido una buena actuación. Lo que dijo Fabio es como un equipo que va a ser campeón va a tener como figura arquero. Pues yo le entiendo, pero yo le una revisión histórica y me alegro que a través de mi revisión histórica se hayan dado cuenta, tenía razón. No, es que tenemos la razón por el pleno. Yo te digo por el rival. Todo muy bien, muy lindo. Vamos a ver una medalla. Ayer Cerro lo tuvo allá también como figura en un momento dado. Claro. Y Martín Silva fue figura de Libertad. Bueno, pero Cerro propuso más, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que voy a hacer un contexto general del partido de Olimpia. Si vos no tenés buen arquero, por más que tengas 10 peleas, no sos campeón. Es que no estamos discutiendo eso, estamos de acuerdo. Tiene arrancó el debate Fabio, por eso me tuve que tomar tiempo. Federico, eso no estoy de acuerdo con vos.
Ahora, yo estoy de acuerdo con Fabio que el volumen de fútbol de Olimpia fue no es pero lo que claro que no como el Cerro tampoco. Bueno, ustedes quieren poner todo con el arquero nomás, el arquero. Bueno, ¿querés que te diga algo? No puede ser. El chocolate se hace de cacao y tenés que tener un buen arquero para tener un buen equipo. Hicimos uno por uno. Te acabo de decir cómo podía jugar y jugar bien Olimpia para mí. Hugo Fernández está muy bien, un jugador que me encantaba. Brian puede ser un suplente importante y ojo que en algún momento no se ponga como titular. Y tiene una dupla ya conocida con Zárate y Salcedo, que a nivel internacional rindió bien, a nivel local puede andar mejor. Y Mateo Gamarra, en este training que tiene, si lo ponen con la tradición, puede sumarse. Yo no estoy hablando solamente de Olveira, por favor. Yo lo que apunto nomás al nivel que tuvo el rival de Olimpia. Y ahí, ¿cómo tu figura va a ser Olveira? Está bien, hay que pensar por un buen arquero. Todo bien, correcto, pero ante los... ¿Sabes quién fue figura ayer en Cerro, más allá del autor del gol del Coyote? Ya tapó 3 o 4 y no estaba jugando contra 12 de octubre. Y debe ser de preocupación que tu figura sea el arquero cuando le han probado niños. Niños fueron los que probaron el arco de Olveira permanentemente. Eran chicos. Segovia con todo respeto, entonces, no pesa. Por eso, por el nivel de juego de Guaraní. Y bueno. Lo de Olimpia es cumplir. Segovia fue el equivalente de Ovelar ayer. Pero pero, o sea, ¿sabes qué? Estamos girando sobre lo mismo. ¿Por qué? Porque ustedes acaban de dar el por qué nosotros elegimos a Olveira. Porque no tuvo volumen de juego. Y ahí se cierra. Claro, bueno, y eso fue lo que dice Fabio, que es preocupante, porque el rival no te exige Guaraní. No quiere hacer. Fernando Fernández tenía que bajar. Pero vos creías que... Porque tiene un gran arquero Olimpia, hermano. No, pero a ver, con el argumento de Fabio o el tuyo de Pereri, saquen el buen partido de Mateo Gamarra, entonces. No, nadie saca. ¿Contra quién jugó Mateo Gamarra? Pero nadie saca. Y con los chicos donde él se destaca, ¿verdad? Con los niños. Más con Fernando Fernández cuando se asomaba. Mateo estaba con Alonso. Después le atendió a mí. Ni tampoco creo. No es malo, ¿verdad? Tampoco creo que Julio Cáceres esté preocupado. No, yo no califico preocupante. Preocupante Victoria Olimpia. No, Faría uno menos. Vamos, muchachos, Mendoza. Vamos a lo siguiente. Mendoza tiene un tranco lento. Vamos a lo siguiente. En el medio campo de Guaraní. Le sacás los goles a Paiva y González, que marcaron buenos goles para que eso le da una autoestima diferente al gol. Bueno, todo bien. Pero ¿quién se destacó arriba en Olimpia? Por eso yo digo, hay una gran preocupación. Federico, dijiste, Derli no jugó un gran partido como las otras veces. Porque Derli va a jugar bien no el rindió, segundo partido. No rindió Alex Silva. No rindió el lateral izquierdo 100%. No rindió Quintana el primer Quintana. ¿Saben cuántos partidos vimos así? Acá son 22 partidos. Derli no. Para mí mi diagnóstico de Olimpia no es preocupante. Es más, hablando de la flaqueza que vienen unos jugadores, es más gratificante que el inicio del torneo pasado. Para mí Olimpia tiene más posibilidad ahora de pelear el campeonato. Tiene que hacer cambios, Federico. Pero ¿cuántos partidos se ganan al tranco, a este tranco? Imagínate a Guaraní le ganar a este tranco. No sé cuántos partidos los campeones de nuestro fútbol ganan a este casi burocracia. No. Pero Guaraní seguramente... Equipo efervescente. Pero seguramente Guaraní... Ese equipo, Cubero estará muy preocupado. Pero no sé si le interesa mucho el tema del cargo, pero a esta altura, él no sé si anoche no durmió, yo le comprendería a este señor. Pues no tiene peso ofensivo, no tiene jugadores de peso Guaraní en estos momentos. Ahora vamos a ver cómo cambian con lo del Mudo, con lo de Camacho. Guaraní me parece que para poner en otro lado a con otros nombres y posiciones. Pero para seguir con lo del Olimpia, porque el que supongamos a él que no vio el partido, no escuchó el partido y está escuchando ahora este debate, va a creer que Olimpia terminó pidiendo hora. Olimpia estaba más cerca del tercero, porque Olimpia, por eso yo destacaba lo del segundo tiempo, lo hizo fácil. El segundo tiempo del Olimpia fue muy fácil. Sí, fue fácil. Entonces, a lo que quiero llegar es, a Olveira lo elegimos porque tuvo intervenciones directas, visibles, en un partido donde el volumen de juego no fue óptimo, pero vos te adecuás a tu rival nomás. Si tu rival, como ustedes, y ahí yo no estoy discutiendo, no tenía peso ofensivo, pero vos te adaptás. Ese mismo ni medio campo tampoco tenía. No, es solamente peso ofensivo. No vaya a distorsionar las cosas, porque tampoco Mendoza. Porque en los primeros 40 minutos de equipo Pereri le manejó la pelota, Romeo Benítez. Romeo que estaba tirado por izquierda. Pero en medio campo Guaraní jugó ayer prácticamente sin dos jugadores. Porque Mendoza no tenía forma. Fariña desapareció. Fariña se escondía de la pelota.
vamos, Fariña muchachos. no desapareció. Fariña no apareció nunca. Y yo puedo decir que el chico Mira, estamos en, ¿cómo dice la batería del celular? 32% de la cámara. Low battery. 32% estamos acá. Pero quiero decir nomás que alguien, Bruno, le daba la pelota a Romeo, no es que él vaya, porque vimos eso. Cuando vos me preguntaste por Quintanita, yo te dije, por Quintana, lo voy a llamar el hijo de Víctor, tú te dije, Quintana rehuye de la pelota, donde iba la pelota no estaba. Entonces Richard con su tranco no podía, y tuvo un dominio ahí, Guaraní, de sacar la pelota a los costados con facilidad. Después se para mejor, sí aparece Quintana mejor, ya se para mejor Richard, ya encuentra su lugar Cardoso a la espalda allí de Rodi, no le hizo más fácil subir. Y ahí sí Olimpia en pareja, porque Olimpia en pareja el partido. En un momento estaba favorable para Guaraní y no fue algo... Los últimos 15 minutos del primer tiempo, ahí reencausa, ahí me parece que fue clave lo de Cardoso, además lo que ya explicaba Federico de la postura del doble C. Por eso, si vos decís, no, pero Guaraní, a mí Mendoza me gustó, Fariña fue realmente muy malo, pero también puedo decir, y Olimpia, entre comillas, regaló un tiempo con el sub-19 y ya marcábamos cómo está volviendo Richard. Entonces... vos te adecuás a la necesidad. Olimpia, entre comillas, se salva que en los primeros 30 minutos de un mal primer tiempo sufra un gol. Por eso elegimos, por lo que significó la lectura del partido. Eso de proyectar, Fabio, un equipo que quiere ser campeón, yo entiendo desde mejorar, pero no como algo fáctico, porque también puedo decir, un equipo que quiere ser campeón no puede perder en la primera fecha contra Emiliano. Mentira, puede perder. Si vamos al caso, el clausura del año pasado, Cerro salió campeón. Y Cerro perdió un partido en su casa contra un equipo que después se fue a la B, que fue Luqueño. O sea, suena así muy grandilocuente, no podés perder contra un equipo que pelea al descenso. Pero Libertad ya salió campeón. Acá Cerro y Olimpia son los grandes. No, yo no dije eso. No ponga en mi boca lo que yo no dije. Yo me agarro de lo que dice Fabio. Tiene más espacio como para cometer estos tipos y margen de error. Sí. Y bueno, pero Olimpia y Cerro no. Totalmente. Y bueno, acá el que no sale campeón, papá, no se va a la Libertadores directo. O el Olimpia va a apuntar al acumulativo, o Cerro va a apuntar al acumulativo. Te pregunto. No deberían. Y bueno, acá el que está para el acumulativo Guaraní. Mira, que Guaraní, la vara hay que subirla. Yo creo que te descuidé, Guaraní puede estar tipo Olimpia el año pasado. Guaraní está a 14 puntos del tercero, que es para el acumulativo Olimpia. Lamentablemente habría que ver quién es el quinto y a cuánto está el cuarto. Claro, está a 14 puntos. Que eso, casi Guaraní puede perder esa posición de... No, que Guaraní, para mí Guaraní es el primero del segundo grupo. El primero, porque Resistencia ya mostró que maravillaba y después se cayó, ¿no? Y Guaraní en cambio venía en franco ascenso. El resto tiene muy poco, hay que ver Nacional cómo se ensambla. Sol me mostró poco. Y el resto está peleando el descenso. Vos sabés que en el tema de Guaraní va a haber un problema de Jubero, porque si para él Queso no es 9 y todos vemos que Fariña no rinde como doble 6 y está mudo, que Fariña y Queso van a pelear el puesto. Por eso en el partido del sábado decía, perfecto, vos tenés tu convicción, pero muchas veces tu convicción se tiene que adecuar a la realidad. Qué raro, yo te digo que hoy yo lo hago jugar a Camacho por derecha, lo hago jugar a Romeo por izquierda y lo hago jugar de centro delantero a Fernando Fernández. Ya dijo Jubero, Fernández mismo también. Sí, yo sé, y está cometiendo un error porque él dice que no es centro delantero. Y bueno. Y para mí él es el centro delantero. Pero no es solamente porque primero... Porque le cuesta más ya ahora, y mira que no jugó mal Fernández. Yo sé, él no quiere jugar de 9, su técnico dice que él no es 9, pero muy retrasado, Dani, ir a mitad de cancha, Fernando Fernández. Cada vez es un quiere retrasarse más, se ve eso. Y no sé. O sea, pero no. Tampoco tanto. Y bueno, estuvo más cerca del círculo central. Como 9 no quiere jugar. No, ya sé, que yo mismo decía. Bueno, pero una cosa media punta y otra cosa jugar de medio campo. Él era juvenil enganche, pero... ¿Quién jugó de medio campista? Fariña. Bueno, pero el medio no estaba. Fariña no jugó. Fariña no estaba. No, Fariña jugó. Fariña tocó la primera pelota a los 20. No, pero... los goles de Fernández, vamos a repasar los goles de Fernández mentalmente, ya que estamos en radio. Los goles de Fernández la mayoría son de llegada, pero llegada en un tramo corto. Con panorama. No, corriendo del círculo central, llegando a la heroica. Si la otra vez cuando vinieron los centros, el que más llegó fue Pirayú. Pirayú tuvo 2. ¿Sí? Que es un jugador de llegada también. Él estuvo más cerca del arco que Fernando Fernández. Más allá de su... Como dice Bruno, fue un error. Una cosa es que no quiere hacer, pero que me venga Fernando Fernández a 7 campeonatos, quiero jugar de número 8, no, ¿verdad? Él tiene que estar allá con el, no sé si es Camacho. No va a ser Camacho. ¿Quiere entrar un argentino? No, claro, pero Camacho va a ser el 9. Camacho va a ser punta por derecha. No, y es lo que te digo. No sé. Sí, el último 9 que tuvo Fernando Fernández fue Alfredo Oviedo. Claro. Y le fue muy bien.
Porque José Ariel Núñez, cuando lo jugó con él primero. Pero Fer jugaba más cerca. Pero claro, porque tenía un tipo de peso. Pero claro, con Alfio jugaba más cerca, no tan lejos, ¿no? Claro. Fue a agarrar la carrera de Queso. Una contradicción que 5 años después el tipo ya en la curva donde el físico comienza, él quiere arrancar de más atrás para llegar al arco, ¿verdad? Pero justamente por ese desgaste, él ya no quiere el choque con los centrales. Entonces, yo entiendo, su mejor puesto es tipo el 10 o el falso, el 1.5, pero también hay una realidad. Vos hacías goles en ese rol cuando le tenía a Ropero Santander, a Conejo Benítez, a Alfio Oviedo, pero hoy le tenés a Adorno y a Miño. Es como que yo entiendo que vos querés hacer esto, pero hoy yo no tengo. Y vos me decís Camacho. No, Camacho vos no estás hablando de Alejandro Silva y estás yéndote por la tangente. No estás diciendo nada de Alejandro Silva. Vuelve la Feria Petersen. Descuentos imperdibles. Herramientas de ferretería, metalúrgica, forestal, mecánica, construcción. Jueves 4, viernes 5 de agosto de 8 a 18 horas. Sábado 6 de agosto de 8 a 14 horas. Petersen sobre la avenida Artigas y en la sucursal de Ciudad del Este. Te esperamos. Petersen, las herramientas correctas en las manos correctas. Más información en redes sociales @PetersenPY y www.petersen.com.py. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas adentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos Upisa siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos Upisa, juega con todo. En Farmacias Catedral premiamos a quienes hacen parte de nuestra vida como una verdadera familia. Por eso te regalamos 5 kits de asado, 5 conservadoras equipadas y 5 termos forrados para que disfrutes con tus amigos. Por compras a partir de 30.000 guaraníes generas un cupón electrónico y doble cupón comprando de las marcas participantes. Sorteamos el 29 de julio. No te lo pierdas. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Campaña Ya Sabex, Bucalex, garganta irritada o tos seca, Ya Sabex, Bucalex, menta, cherry, miel, eucalipto, ahora con nueva imagen y la calidad que Ya Sabex, Bucalex, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Un producto de Laboratorios EMPA, división con Farsaeca. Para cerrar, está Johnny porque ya mañana el partidazo 19-15 lo vamos a tener a Gerardo también. Vamos con los picados, por favor, Fabio. Intermedia, los otros resultados del campeonato, próxima fecha, te pido por favor. Dani, vamos a vos Julio Cáceres, ¿qué hace con Alejandro Silva? Yo creo o lo mío es muy extremo. Porque ayer, yo creo que el sábado, todo lo que digamos va a sonar extremo. Lo vi muy... No, es que el sábado, yo te dije, en el entretiempo ya debió ser cambiado. Y yo, conectando lo que vos preguntabas... Pero solución, ¿qué haces? Para mí, este semestre... El que va a estar realmente a prueba es Julio César Cáceres. Lo que declaró el viernes, porque creo que es la primera vez que él como que, no te digo se separa del grupo, pero sí, medio que nuevas reglas para este semestre. Y quiera sea o no, tiene a 2 jugadores que fueron contratados. Pues, ¿cuál era siempre una realidad, pero también un argumento de defensa para Julio César Cáceres? ¿Y qué es lo que le va a pedir si no puede contratar? Técnicamente Olimpia contrató a Brian Montenegro y a Hugo Fernández. Y otra cosa, el tema de la titularidad, esto es aplicable en menor medida a Arce y a Garnero, pero más a Julio con el tema de los 5 cambios. Porque más allá de mí, pero, que le colocaba con lo de la amarilla Fernando Cardoso, él hace bien los 5 cambios contra Guaraní. O sea, hoy al tener 5 cambios, yo no sé si es tan importante del equipo titular o tener mejor lectura de juego. ¿Por qué? Cuando se lesiona el Chico Paredes, Olimpia todavía tenía cambios. No me viene acá no sé si Alfonso el apellido. O sea, tenía a un chico para hacer el hombre por hombre. ¿Qué decide hacer Julio? Ya que conecto con lo que vimos en el Olimpia Guaraní. Él entiende que el partido no era para encerrarse. Le dice a Hugo Fernández, vos jugás como 4, Brian juega como cuarto volante, ya estaba Hugo Quintana, estaba lo de Walter, o sea, él decide hacer un cambio. Le preguntó Dani, acordate un cronista, ¿por qué no hizo otro cambio teniendo a un central aquí en Aarón, puede ser? No, pues Alfonso creo que... Alfonso lo mandaba a Mateo Gamarra como lateral izquierdo.
Y él explicó ahí el... Por eso, o sea, esa es una lectura positiva, porque así viene el gol. O sea, él dice, no, espera, que venga, pero yo no voy a retroceder. Pero voy nomás que en este semestre creo que se le va a tener que mirar con mayor exigencia a Julio Cáceres. Porque vos decís, técnicamente no puede contratar. Olimpia quiere hacer, no hizo 2 contrataciones. Jugadores como Brian Montenegro y Hugo Fernández son de mucha valía. Todo esto que estamos debatiendo, lo de Ale Silva y el mediocampo, es porque ya está Hugo Fernández. Porque antes vos decías, ¿y si le saca? ¿Y a quién le pone? Le va a poner a Pomelo, le va a poner a Peta Brizuela. O sea, y el propio que le cuestionaba al que jugaba de titular decía, sí, que juegue nomás, porque el famoso no hay otro. Hoy hay otro. Bueno, vamos con Johnny para hablar ya de inmediato de lo que va a ser el partido. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Mañana juega Olimpia, visita a Libertad. Vamos con los detalles 19-15. Este mes del amigo, asegúrate con un amigo de verdad, de la mano de Atalaya S.A. de Seguros. Pasa una super noche en el restaurante Pizza Hut. Con tu póliza nueva, auto, casa o negocio, llévate un voucher de obsequio. Tenés tiempo hasta el 31 de julio. Atalaya S.A. de Seguros Generales a tu lado en todo momento. Teléfono 021-492-811. Celular 0974-40-2020. El poderoso antigripal Gripsil, día y noche, alivia los síntomas de la gripe como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsil. Gripsil, día y noche, es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Quimfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Visiten la Expo, el stand de Ochi, frente mismo al ruedo central, y prueben las riquísimas picadas de toda la variedad de los productos Ochi. También un espectacular parque de diversiones y otras atracciones para los niños. Visite el stand de Ochi en la Expo 2022. Ochi, el gusto es nuestro. Johnny. Señor. De cara al partido de mañana, Olimpia prepara, ¿crees, variantes? Y voy un poco a lo que trajo a colación Dani. ¿Cómo cayó en el grupo las declaraciones de Julio César Cáceres sobre el tema de jugadores que tienen que, ¿cómo fue? Hubo frases muy fuertes, tienen ¿verdad? que estar comprometidos. Fuera y dentro de la cancha, reconoció que hubo indisciplina. Deben ser ejemplo. Que van a hacer ahora a partir de este momento, van a hacer otras las reglas. Así, eso fue lo que dijo Julio. El que no quiere que se vaya, yo. Así luego dijo. Deben ser ejemplo Pero lo dijo, no, es que le preguntó un periodista exclusivamente o lo quería decir Julio. O le preguntó y... Johnny. Bueno, Johnny, perdón. Sí, yo creo que él tenía esa idea de exteriorizar esa situación de la nueva regla, porque él quedó muy sentido. Les decía a Landaída que inmediatamente después del partido él sufrió muchísimo. Después de la conferencia, Federico le decía si estuvo como para renunciar después del partido, y cosa que después dijo no, pero en principio dijo sí, así fue, decía Enrique Landaída. Por eso yo consultaba sobre este caso que él sintió muchísimo y quería exteriorizar a la gente, de tratar de tranquilizar al hincha Olimpia, que este grupo va a ser exigido por el cuerpo técnico y exigido por la dirigencia. Y habría que ver cómo cae esto en el plantel, Bruno, compañeros, porque si bien no dio nombre Julio, apuntó a experimentados, y aquí sabemos los experimentados son Richard Ortiz, aunque Richard en algún momento también fue muy autocrítico, es uno de los que siempre exterioriza también su pensamiento, su sentir después de cada malo partido del Olimpia. Alejandro Silva, los laterales, Tito Torres, Otálvaro, Derlis, que a pesar de la edad también ya es un experimentado, y habría que ver entonces esta situación. Yo lo saco a Richard, porque me parece que Richard quiere que el grupo esté bien enchufado siempre, y va a decir también su postura en algún momento, en caso que alguien se tenga o esté molesto por estas declaraciones de Julio César Cáceres. La consulta fue lo que apareció en las redes sociales, el pensamiento de la gente, que supuestamente hubo cosas fuera de lugar en el hotel
antes del partido contra Goianiense, y ahí sacó Julio César Cáceres esta situación del nuevo reglamento, de que hay que ser profesionales y el que no quiera cumplir, que se vaya, decía el técnico de Olimpia, Julio César Cáceres, después de la conferencia de prensa del viernes. Ya apuntando un poco a lo que va a ser el partido de mañana, Johnny, ¿crees que lo puede sacar a Ale Silva? Y el tema de que estaría jugando sin sub-19, es decir, que lo pondría Quintana de arranque con Richard Ortiz, ¿eso se está perfilando en Olimpia? Sí, en la zona defensiva me parece que con esta lesión, si bien fue un momento nomás en el partido, el caso de Aran Paredes, que se retira, costó muchísimo realmente para el joven lateral para la zona izquierda, pero ya Zárate habilitado, el cumplido con este partido ante Guaraní, esa suspensión de 3 encuentros, él se va a meter allí por el medio para acompañar a Saúl Salcedo y pasar por el sector izquierdo a Mateo Gamarra, y por la zona derecha continuará Víctor Salazar, y por el medio esa situación reglamentaria que le permite a Olimpia no contar, ya sea desde el principio o completamente desde el partido, no poner un sub-19 por la cantidad de minutos que tuvo Víctor Quintana en el partido anterior, porque recordemos, 800 minutos tiene que sumar en todo el campeonato el sub-19, o sea que si un jugador juega 8, 9 partidos, el resto del campeonato uno ya puede usar sin este reglamento, y cosa Olimpia que ya cumplió 45 minutos, entonces no descarto que ni siquiera sea tenido en cuenta el sub-19 para medir al equipo de Libertad. Y adelante, el muy buen ingreso de Brian Montenegro. La gente pregunta, el hincha pregunta, ¿él puede ser titular? Creo que no, porque lo puso a Guillermo Paiva. Me parece que rindió medianamente bien y continuaría allí acompañando a Derlis González. Bueno, Johnny, para mañana entonces, sábado, y el tercer partido de la Saga de Olimpia, ¿cuál era para el fin de semana? Sí, ya te digo, Federico, dame un segundito. No hay que preguntar por preguntar, sino que... Guaireña, ¿dónde, Fabio? En Guaireña, en para uno. El sábado 19:15, 19:15. 19:15, está bien. Guaireña para uno, sábado 19:15. Entonces, aparte del de mañana, ante Libertad. Fíjate que dentro de todo, por eso hablamos que una mejoría del reglamento. ¿Qué dolor de cabeza se estaría hablando si es que era como la vieja versión, la obligatoriedad de la titularidad? Estaríamos hablando, este no es un partido para arriesgar en ese sector, que juegue un juvenil allá como media punta, el que acompaña a Derlis, y a los 5 minutos mete al titular. Porque, a ver, más allá que Diego Gómez, que es el sub-19 de Libertad, que hizo el penal aquella vez el contra Meliano, Garnero también puede decir, todo bien, pero en este partido quiero a otro. Pero fíjate, en el caso de Olimpia, en el caso del 12, de los partidos que vimos in situ, hubo jugadores que vos sabías que estaban por la imposición, no por la regla, y que cuando se hace el cambio mejora ostensiblemente. Entonces, como decía Johnny, Julio no tiene ese drama de tengo que poner por AOE, y creo que la PF había dicho que no sé si cada lunes o un día después, porque mañana ya arranca, iban a dar la lista de la tabla de los sub-19, más teniendo en cuenta que mañana ya arranca una nueva fecha con estos dos partidos, donde lógicamente el partido estrella es el blanco y negro. Hay que ver lo de Gerardo Libertad, que prepara Libertad, ¿verdad? ¿Qué prepara Libertad para enfrentar a Olimpia? El televisor Kobe ofrece una excelente definición de imagen y mayor conectividad. Encontralo en Electroban en 12 cuotas de tan solo 140.